¿Qué pasará en la tercera temporada de Frieren luego de que nuestros protagonistas cumplen su última misión? Pues en este video te lo cuento. Así que sin más que agregar, comencemos con la narración de esta tercera temporada de Frieren. Esta tercera temporada comienza 30 años después de la muerte del héroe de Himmel, y ahora nuestros protagonistas se encuentran en la meseta norte, específicamente en la región Weiss. El caso es que mientras descansan reciben una solicitud del mago de primera clase, Lerner. Sin embargo, Frieren no se muestra muy interesada, y dice que tal vez deberían rechazarla. Sin embargo, en cuanto se entera que ofrecen un grimorio como recompensa, accederá a la misión de inmediato. Es así que tras viajar un tiempo llegan a su destino, y al verlo desde lejos Stark dice que es completamente dorado hasta donde se alcanza a ver, por lo que Frieren explica que esa es la ciudad fortificada de Weiss, y que fue instantáneamente transmutada en oro hace 50 años por Match el Dorado, uno de los 7 sabios de la destrucción. Sin embargo, este fue sellado por la Asociación Continental Mágica, y hasta hoy día sigue ahí. Y por último agrega que la solicitud que se le hizo fue para asistir al guardián de la barrera enviado por la Asociación Continental Mágica. El caso es que el guardián resulta ser Denken, quien dice que le suplicó a Serie convertirse en el guardián, ya que su pueblo se encuentra al interior del Dorado. Es de esta manera que tras acercarse al Dorado y verlo mejor, Denken dice que es realmente irónico, pues el Dorado luce innegablemente sublime desde ahí. Ante esto, Stark le pregunta si ese es su pueblo natal, a lo que este responde que no exactamente, pues su pueblo se encuentra más al norte, en el extremo de la barrera, y que hace mucho tiempo él vivía ahí con su esposa en una mansión, pero ese pueblo fue engullido por el Dorado hace un par de años. Al escuchar esto, Fern pregunta extrañada a qué se refiere, pues de acuerdo a la petición de Lerner, el Dorado fue sellado hace 50 años junto a Match. Ante esto, Denken explica que la barrera fue hecha solo para mantener sellado a Match, pero que el Dorado continúa creciendo gradualmente. Por lo tanto, cada año se necesita un guardián para reajustar el rango de la barrera. Por su lado, Frieren comprende por qué Serie no interviene contra Match, y dice que ella haría lo mismo. Y luego Denken agrega que al guardián de la barrera se le concedió el paso a través de la gran barrera del Dorado, y que él ya la atravesó para visitar la tumba de su esposa. Ante esto, Frieren le pregunta si con eso está satisfecho, y al ver que este no le contesta, entiende sus intenciones, por lo que dice que si tiene la intención de enfrentarse a Match no lo asistirán de ninguna manera, y luego le devuelve el grimorio a Fern en señal de que no aceptarán esta misión. Al escuchar esto, Fern le pregunta cuál es el problema, y Stark agrega que esto no es muy propio de ella, a lo que Frieren simplemente responde que ella siempre ha priorizado la vida de todos. Sin embargo, Stark la interrumpe y le pregunta si no está exagerando un poco, pues hasta ahora han luchado incluso contra demonios, y en cuanto escucha esto, Frieren parece recordar algo, y dice que ella fue derrotada una vez por Match el Dorado. Al escuchar esto, todos se quedan en silencio, y Frieren tan solo dice que Match es uno de los 11 magos contra los que ha perdido a lo largo de toda su vida, y que incluso ahora no puede imaginarse a sí misma derrotándolo, y que si están considerando una forma de realmente derrotarlo, entonces sería mejor dejarlo sellado al interior de la barrera, ya sea por un siglo o un milenio, ya que de todos modos Match va a morir antes de que esa región sea completamente envuelta por el Dorado, y se imagina que Serie probablemente tenía la misma intención. Ante esto, Denken dice que Frieren tiene razón, y que él también pensaba que sería suficiente en un inicio, pero que él es un hombre mucho más despiadado de lo que ellos piensan, y que desde que su esposa falleció cuando era joven nunca ni una sola vez regresó a su pueblo hasta ahora, y que en definitiva no es un hombre admirable que visita fielmente la tumba de su esposa, que durante muchos años se dijo que algún día regresaría, pero siempre se ocupó con su trabajo y lo usó como excusa para no volver, y antes de darse cuenta estaba asustado de rememorar los momentos felices que pasó con su esposa, y que hace unos años, cuando escuchó de un viejo amigo que su pueblo finalmente había sido absorbido, tomó la decisión de regresar, y una vez más dice que es un hombre realmente despiadado. Nos confiesa que incluso cuando tomó el rol de guardián de la barrera no fue por razones heroicas como derrotar a Match o salvar a su pueblo, sino que fue para dejar todo de lado, pues pensaba visitar su pueblo por última vez, verlo con sus propios ojos y luego seguir adelante. Nos dice que él pensaba que el pueblo que abandonó hace más de medio siglo contenido las memorias de su esposa ya no estaría ahí, pero en cuanto llegó se dio cuenta que todo seguía igual, y que los mismos lugares que le recordaban a su esposa seguían ahí. Es así que Denken caminó hasta la iglesia donde se casaron, y al recordar todo lo que pasaron ahí se pregunta qué ha estado haciendo, y dice que no importa hace cuánto tiempo fue, o qué tan angustiante fuese la vida, pues estos momentos eufóricos no fueron una mentira. Al escuchar esto, Frieren recuerda cuando le mostró su hechizo de cama de flores a Himmel, y cómo este le dijo que le sorprendía que no lo usara más a menudo,
Ante esto, Frieren le dice que ese hechizo le recuerda a su maestra fallecida, y que por eso durante un tiempo intentó no usarlo, pero que ahora cuando lo usa se siente milagrosamente en calma. Al escuchar esto, Himmel tan solo dice que está seguro que el tiempo que pasó con su maestra fue idílico, y que por eso está bien recordar, y no hay nada malo con eso. Es así que de vuelta al presente, Denken le dice a Frieren que lo siente por retenerla, y que claramente no está obligada a aceptar una misión como esta, además de que él planeaba enfrentarlo solo desde el inicio, y que ha reunido la suficiente información como para poder ganar, y que si ha de morir será después de ver su pueblo natal de nuevo. Sin embargo, en ese momento Frieren le dice que sí lo ayudarán, y que primero que todo asegurarán esa posibilidad de victoria, ya que después de todo esconder la cola y huir es una estrategia que no tiene que ser usada necesariamente ahora. Luego de que Frieren decide ayudar a Denken, este los lleva a ella y a sus amigos a la cabaña para el guardián de la barrera. Sin embargo, al entrar en la cabaña se dan cuenta de que está vacía, y Denken dice que los guardianes solo van a hacer su trabajo y se marchan de inmediato una vez lo hacen. Frieren al escuchar esto dice que es lógico, pues ese lugar está demasiado cerca de Match, y ningún mago se sentiría cómodo estando ahí. Por su lado, Stark le pregunta a Fern si está bien, pues la ve muy pálida desde que llegaron ahí, pero quien responde es Denken, quien dice que aquellos que no están familiarizados pueden encontrar el dorado bastante inquietante. Ante esto, Frieren hace una broma sobre que Stark no puede sentir el maná, y que es tranquilizador estar con un guerrero como él en esos momentos. Y ante esto el chico tan solo observa por la ventana mientras se pregunta si ese tipo Natchez te emanan alguna clase alocada de maná, a lo que Fern responde que en realidad es todo lo contrario, pues no pueden sentir el menor rastro de maná de él, y que no importa qué tan poderosa sea la barrera, ya que si él es capaz de transmutar un área tan vasta en oro, deberían ser capaces de sentir su maná incluso desde ahí, pero no sienten nada. Y que su detección del maná le está diciendo que el dorado no es una región que fue transmutada en oro mediante magia, sino que es una enorme masa de oro sólido. O sea que en resumen no es algo que fue transformado con magia, sino que simplemente es oro en su estado más puro. Y Frieren se muestra de acuerdo ante estas palabras, y dice que ella ha percibido lo mismo, y que es siniestro que a pesar de ser magia no se pueda percibir como tal. Y luego revela que la magia de Match es la magia de transmutación dorada universal, una maldición que puede transformar todo lo material de este mundo en oro. Ante esto, Stark dice que si no mal recuerda, las maldiciones son magia de una naturaleza completamente oscura que usan los demonios y monstruos. Y Denken agrega que, para ser preciso, es el término con el que normalmente se denota aquellas magias que específicamente sedan, petrifican o transforman el estado de una materia viva en una no viva. Al escuchar esto, Stark dice que en ese caso solo la magia de un sacerdote o de una diosa podrían deshacerla, pero Denken dice que eso funcionaría si fuese una maldición ordinaria, y Frieren agrega que durante la guerra interminable contra el ejército del rey demonio, incontables seres fueron transmutados en oro por Match, solo en los países del norte, y que todos ellos aún permanecen como estatuas de oro hasta hoy día. Y ni uno solo ha podido ser salvado, ya que la magia de Match, llamada Diagols, no puede ser deshecha con la magia de una diosa. Y por último dice que como la magia de Match es imperceptible, no se puede obstruir con magia defensiva, y la evasión tampoco es una opción. Y ese es el por qué Match del Dorado es el más poderoso de los 7 sabios de la destrucción, y que siendo sincera no se imagina que haya posibilidad alguna de victoria, y es por eso que necesitan traer a serie. Ante esto, Denke dice que le explicará la historia completa incluyendo ese tema, y sin más le explica que antes de que su predecesor llamado Lernen le entregara el poder, investigó el interior del Dorado con la maga de segunda clase Edel. Es así que volvemos al pasado y vemos a Edel y a Lerner salir del Dorado luego de su investigación. Y la chica dice que por fin han salido, pues esa investigación fue un verdadero infierno, a lo que Lerner responde que aún así eso les permitió proporcionar a Denke valiosa información a cambio, la cual será de ayuda para salvar a su pueblo. Ante esto, Edel le pregunta por qué apoya tanto a Denken, y Lernen primero duda, pero luego le cuenta su historia con Denken y cómo se hicieron amigos a lo largo de los años. También le cuenta cómo dejaron pasar el tiempo con la promesa de que algún día harían algo por el pueblo de su amigo, pero siempre lo dejaron de lado por otras cosas. El caso es que tras esta plática, Lernen tan solo dice que a fin de cuentas son solo humanos, y su tiempo de vida es limitado, y la frase algún día no es un tiempo que existe en sus vidas, y que son realmente idiotas, pues tanto él como Denke fallaron en notar algo tan simple hasta que envejecieron, y que esta es la única oportunidad que tienen, así que ha puesto todos sus esfuerzos en ayudarlo, y le ha garantizado el honor de salvar esta tierra del Dorado. Es así que de vuelta al presente, tras terminar su historia, Denken tan solo dice que en conclusión es imposible derrotar a Match, y ante esto Frieren de inmediato dice que entonces el caso está cerrado. Pero justo en ese momento Denken dice que esta vez podrían no perder, y que por lo tanto está pensando en encontrar cuáles son exactamente sus probabilidades de éxito a partir de la información que se ha reunido hasta ahora.
El caso es que Denken dice que considerando que Frieren ya se ha enfrentado a Match antes, está seguro que tiene curiosidad sobre por qué todavía está con vida. Y si Match le explica que él entró al Dorado y visitó la tumba de su esposa en su pueblo. Y ante esto Frieren dice que la detección de maná de Match alcanza todo el Dorado y es extremadamente precisa, e incluso ella no puede engañarlo tan fácilmente. Y en ese momento Denken dice que Match sí que lo encontró. Luego de que Denken le revela a Frieren que Match sí lo encontró, le dice que se vieron cara a cara, pero este aún así le permitió marcharse, por lo que al menos por ahora Match no tiene la intención de matarlo. Ante esto Frieren dice que es una gran afirmación y que es casi como si resonara con Match, a lo que Denken responde que por eso dijo que debía contar la historia completa y que ahora les explicará la situación actual del Dorado y de Match. Sucede que hace medio siglo, la Asociación Continental Mágica fue la que selló la ciudad fortificada de Weiss junto a Match. Sin embargo, aunque sellarlos fue algo bueno, luego de eso no hicieron nada más aparte de mantener la barrera. Y por eso su viejo amigo Lernen comenzó su propia investigación sobre el Dorado, y él recibió los resultados de su investigación a través de las memorias de la maga de segunda clase del que lo acompañó. El caso es que la memoria de Edel comienza con Lernen diciéndole que tiene una petición personal, y que se lo pide porque entre los magos de primera clase no hay ningún experto en magia mental tan extraordinario como ella. Ante esto Edel pregunta de qué se trata, y Lernen le dice que involucre el Dorado. Al escuchar esto, Edel se pregunta si acaso hay algo que ella pueda hacer ahí, pues su magia de hipnosis solo funciona en humanos o criaturas similares, y no tiene efecto en los demonios, ya que ellos son una forma de vida intelectualmente diferente con una construcción de la mente y origen completamente distintos. Lernen le dice que tiene razón, y que de hecho ese no sería su rol, y sin más la lleva frente al brazalete de piedra de la soberanía, el cual es el único artefacto capaz de controlar la mente de un demonio, y que el que tiene en la mano es una réplica. También dice que muchas personas en el pasado lo han usado para cometer atrocidades, y que por ejemplo, el señor feudal de la ciudad de Weiss le colocó el brazalete de piedra de la soberanía a Match para controlarlo, y lo hizo sin reparos, pero eventualmente el demonio se rebeló convirtiendo a la ciudad de Weiss en oro instantáneamente. El caso es que de acuerdo a los reportes, Match todavía parece estar usando el brazalete de piedra, por lo tanto Lernen cree que sufrió algún tipo de fallo, y aunque la réplica no sirva podría ser clave para ayudarlos. Luego le dice a Edel que incluso si no entienden la mente de un demonio, un experto en magia mental como ella debería ser capaz de descifrar esos encantamientos, y su misión será restaurar el brazalete que Match tiene, pues cree que esa es la clave para poder derrotarlo. Y aunque Edel duda diciendo que es demasiado peligroso, Lernen la convence que vaya diciéndole que él siempre sabe cuándo retirarse. Es así que estos dos parten al Dorado, pero antes planean reunirse con unos magos que fueron a investigar antes, y Edel pregunta si estarán bien, a lo que Lernen responde que quien está a cargo es un mago de primera clase, y además hay magos de segunda clase todos experimentados, y está seguro que van a regresar con valiosa información. El problema es que cuando se internan en el bosque se topan con uno de esos magos, y se trata de una chica, la cual les dice que se encontraron con Match al interior del Dorado, y que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y sin un segundo para lanzar un hechizo sus camaradas fueron masacrados. Ante esto, Lernen le pregunta por qué Match le permitió vivir, y ella le responde que no lo sabe, pero justo en ese momento comienza a brillar y se convierte en oro, y al ver esto el mago le pide a Edel que lea sus memorias, pero ya es demasiado tarde. Luego de esto, Lernen le pide una disculpa a su camarada por haberla enviado a esa misión, y agrega que Match la dejó ir como una advertencia, como queriendo decirles que puede acabar con ellos en cualquier momento. Sin embargo, Lernen tan solo se motiva más, y dice que está deseando ir al Dorado. El caso es que tras adentrarse más hacia el Dorado, los dos magos llegan al único asentamiento que quedó sin convertirse, y ahí se topan a un sujeto que sobrevivió al cataclismo de hace 50 años. Y bueno, este sujeto es importante porque él presenció el momento en el que el señor feudal de Weiss le puso el brazalete a Match. Es así que leyendo sus memorias vemos la escena, y como el señor feudal le ordena a Match que sirva a la gente de la ciudad fortificada de Weiss y a todos sus descendientes, y que además nunca deberá cometer ningún acto malicioso hacia ellos, pues en el instante en que posea la mínima malicia tendrá que acabar con su propia vida. Y al escuchar esto, Match tan solo se mantiene impasible sin mostrar emoción alguna. Tras ver las memorias, Edel dice que el señor feudal le ordenó a Match no poseer ninguna intención maliciosa a la gente de Weiss, pero que no fue una orden precisa, sino que solamente le ordenó nunca cometer ningún acto malicioso. Al escuchar esto, el sobreviviente pregunta qué tiene de raro eso, y Edel dice que en realidad no debería haber nada malo con ello, eso si su enemigo no fuera un demonio, y le dice a Lernen que es momento de ir al Dorado, pues dependiendo de las circunstancias sus planes podrían ser útiles. Sin embargo, antes de irse pregunta por qué el señor feudal manipuló a Match en primer lugar, a lo que el hombre responde que fue para obtener grandes riquezas, y al escucharlo Edel se marcha, y dice que ahora tiene una imagen más clara.
Es así que al acercarse más al dorado, Edel expresa sus preocupaciones a Lernen y pregunta por qué el señor feudal manipuló a Match por las riquezas y ese oro que crea no puede ser refinado, ni tampoco como moneda u ornamento al no poder manipularse, y que precisamente esa es la razón por la que el oro es valioso, y por el contrario el oro de Match no sirve para nada de eso, por lo cual no vale. Y por último dice que como se esperaba hay muchas circunstancias en torno a esto más allá de su entendimiento. El caso es que por fin llegan al dorado y de inmediato se topan con un macabro espectáculo, pues frente a ellos están los cuerpos convertidos en oro de sus colegas y un grupo de aventureros que ingresó al dorado. Pero antes de que puedan decir algo más, Match aparece detrás de ellos y les dice que ellos podrían haber regresado con la advertencia, pero que ahora tendrá que decorar con 2 nuevos cuerpos ese lugar. Ante esto, Lernen dice que es bastante apático y el demonio contesta que no disfruta particularmente del conflicto y por eso convierte a los que se topa de inmediato en oro, y los que quedan entienden que deben irse. Sin embargo, los temerarios como ellos son los que perturban la paz. Es así que sin esperar ni un segundo más, Match agita su capa, la cual se convierte en una espada dorada. Sin embargo, antes de que ataque, Lernen lo hace primero con un potente impacto de magia, pero tras unos segundos el demonio aparece entre el polvo totalmente ileso. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Tras el encuentro de Lernen con Match, el primero rápidamente llama la atención de su compañera Edel, la cual le dice que ya lo sabe, y que esa distancia debería ser suficiente para analizar y restaurar el brazalete de piedra de la soberanía. Ante esto, Lernen le pregunta cuánto tiempo necesita, a lo que Edel responde que depende de la complejidad de la situación. Al escucharla, Lernen le dice que entonces existe la posibilidad de que sea una batalla larga, y que de todos modos ha estado ansioso por poner sus habilidades a prueba. Sin embargo, en ese mismo instante, Match desaparece de su vista, y luego aparece frente a él tomándolo por el cuello de la túnica, pero antes de que lance su corte, Lernen salta hacia atrás para evitarlo. Es así que en cuanto salta, Lernen tan solo levanta su báculo y lanza un nuevo ataque, pero Match lo esquiva sin problema alguno, y ante esto el humano se da cuenta que Match no está intentando transformarlo en oro inmediatamente, sino que solo está jugando y burlándose de él. Ante esto, Lernen decide atacar una vez más, pero en esta ocasión Match ni siquiera se mueve de su lugar, y tan solo se prepara para desviarlo con su espada, y al verlo Lernen piensa que esto es realmente conveniente, pues aunque no sea el mejor mago de todos, nunca ha perdido en batallas improvisadas para ganar tiempo. Por su lado, Match tan solo usa su capa para protegerse, y en cuanto el humo se disipa piensa que Lernen es de los fuertes, pero que no está luchando con una intención asesina, por lo que sin más aparece a su lado en un abrir y cerrar de ojos, y le dice que él debe tener otro motivo, y luego, sin esperar ni un segundo más, lo lanza de vuelta al suelo con un fuerte impacto. Y dice que ahora entiende que está ahí porque quiere reparar el brazalete de la soberanía, pero que de todos modos sus esfuerzos serán inútiles. El caso es que justo en ese instante él dice que el brazalete de la soberanía ya está trabajando correctamente, y que la magia de hipnosis sobre Match no ha perdido efecto. Al escuchar esto, Lernen dice que si eso es cierto, entonces significa que Match no posee malicia alguna hacia el pueblo de Weiss, pero que aún así transmutó a toda la ciudad junto a su gente en oro, y que es difícil comprender que ese acto haya sido realizado sin la más mínima pizca de malicia. Sin embargo, quien responde es Match, que dice que los demonios son conscientes de la palabra malicia, pero no poseen ninguna noción de ella, y que como ellos no la sienten no pueden tener un sentimiento que no existe. Ante esto, Edel dice que los demonios fueron originalmente definidos como monstruos que engañaban a las personas y las cazaban, y que para esos demonios engañar personas y asesinarlas era simplemente su estilo de vida, pues era un rasgo con el que nacieron, por lo que no poseen ninguna razón en particular para dañar a las personas, y que es posible que sea parecido a cómo los humanos realizan los actos más básicos como dormir y comer, que no implican ninguna consideración. Dice que los demonios no tienen tiempo para la malicia y no hay necesidad para ese sentimiento en primer lugar. Ante esto, Lernen le pregunta si entonces puede poner una orden adicional al brazalete de la soberanía, a lo que ésta responde que solo el usuario original puede hacer eso, y justo en ese momento Match les pregunta si ya han determinado lo que harán a continuación. Al escucharlo, Lernen le dice que ha decidido retirarse por ahora, pues su objetivo principal era estrictamente reunir información, además de que debe entregarle el honor de la victoria a un viejo amigo y enfocarse seriamente en reunir la información, y sin más saca un pequeño frasco con un hombre dentro. Es así que sin esperar ni un segundo más, Lernen revienta el frasco y un guerrero aparece para defenderlos, a la vez que este le dice a Match que volverá pronto y las veces que sean necesarias para exponer todos sus trucos. Y ante esto, Match simplemente aparece frente a ellos lanzando un rápido corte que parte a la mitad al guerrero y le da directamente en el pecho a Lernen. Es de esta manera que el demonio le pregunta si piensa que le va a permitir hacer eso, y Lernen tan solo le dice que parece que todo este tiempo ha tenido la impresión equivocada, pues él no es su único enemigo, y en cuanto lo dice, Edel aparece a su lado y lo toca para leer sus recuerdos, y luego, antes de que el demonio pueda reaccionar, el guerrero de Lernen se regenera y aleja a Edel de él para ponerla a salvo.
Tras esto, Match le pregunta si acaso leyeron sus memorias, y Loren tan solo dice que ahora al parecer ya no habrá necesidad de volver, y sin más saca otro frasco mientras le dice a Edel que hizo un gran trabajo, y ya tienen suficiente información, por lo que sin más estrella ese frasco también, y un enorme guerrero emerge y se prepara para golpear a Match. Sin embargo, en el siguiente cuadro vemos que el demonio lo detuvo usando nada más que las manos, y luego tan solo se da la vuelta y se retira de ahí reconociendo que fue derrotado, pues los magos ya han desaparecido. Es así que de vuelta al presente, Frieren dice que Edel en verdad posee una extraordinaria magia mental. Stark le pregunta si de verdad era tan increíble, y Frieren le dice que sí, pues la mente de los demonios está construida de forma muy diferente a la de las personas, y adentrarse en una y apropiarse de sus recuerdos es un acto casi imposible, y está segura que Edel experimentó un tormento inaguantable. Por su lado, Denken, al ver que ha caído la noche, les propone continuar al día siguiente con la historia, pues debe tratar unos asuntos. Y cuando Frieren le pregunta qué asuntos, les revela que ha estado viajando al Dorado cada noche para hablar con Match, y que en otras palabras ha estado perdiendo el tiempo aferrándose a una pequeña posibilidad, o como dice él, agarrándose de un clavo ardiendo. Ante esto, Frieren se pregunta si acaso Denken puede entrar sin peligro al Dorado para platicar con Match porque él escucha sus órdenes, pero Frieren dice que no puede ser así de conveniente, pues si fuera cierto todo podría haberse resuelto fácilmente por Denken simplemente ordenándole a Match morir. Denken por su lado confirma lo que dice Frieren, y que Match no le hará daño, pero tampoco aceptará ninguna orden forzada, ya que los demonios son asociales, y para ellos el concepto de servidumbre puede ser ambiguo. Al escucharlo, Frieren le pregunta por qué sigue con esa tontería de mantener conversaciones con él diariamente, pues no sería extraño que lo eliminara en cualquier momento, a lo que Denken responde que es por eso que se ha estado aferrando a un clavo ardiendo, ya que su objetivo es regresar al Dorado a la normalidad, pero no está seguro si el Dorado regresará a la normalidad después de derrotar a Match, ya que si no sucede todo habría sido por nada. Al escuchar eso, Stark se confunde un poco, y Frieren le explica que tras la muerte de un mago los resultados de la magia dependen de las cualidades de la magia en sí misma, y que aunque hay hechizos que pierden sus efectos una vez que el mago ha muerto, también hay algunos que persisten en el tiempo. Y que ese podría ser el caso de Diagols, la magia de Match, además de que si es posible regresar al Dorado a la normalidad sería a través de Match, y él lo sabe, y que por lo tanto como Match no regresará al Dorado a la normalidad, él tampoco puede eliminarlo, e incluso si se llegase a encontrar en forma para derrotarlo el resultado sería el mismo, y Match conoce muy bien el valor de su propia vida. Al escuchar esto, Frieren dice que eso lo deja completamente estancado, pues no puede derrotarlo sin sufrir las consecuencias, y el anciano tan solo le dice que está en lo correcto, y se prepara para irse. Sin embargo, antes de que salga, Frieren le pregunta si puede unirse también a una de esas conversaciones, y aunque Stark se muestra preocupado, Denken dice que si la presenta como una amiga puede que Match no le haga nada, pero no puede garantizar su seguridad, y al final, tras conversar un poco más, Denken termina aceptando que los tres la acompañen. Horas más tarde vemos al grupo de Frieren llegar a la mansión de Match, en donde este al parecer ya los espera y les dice que por favor pasen. Mientras caminan, el demonio le pregunta a Denken quiénes son los otros, a lo que este responde que son sus amigos y que por favor los trate con amabilidad. Al escuchar esto, Match de inmediato se detiene y les dice que esta es la primera vez que se encuentran y se presenta como Match, el instructor de magia de la familia Glock. Sin embargo, Frieren le dice que ese no es su primer encuentro, pues lucharon una vez hace 6 siglos, y ante esto el demonio tan solo le ofrece una disculpa por ser tan descortés, por lo que Frieren se da cuenta que de verdad no lo recuerda, y sin más le pregunta si debería ayudarlo a recordar. Al escuchar estas palabras, Stark y Frieren sienten la intención de su compañera, por lo cual se ponen en posición de ataque de inmediato. Sin embargo, tras un par de segundos vemos que Match tan solo los observa impasibles sin inmutarse ni un poco. Ante esto, Denken interviene y pide que se detengan, pues están ahí para trabajar, y al escuchar esto, Match de inmediato pide una disculpa. El caso es que todos toman asiento en algo así como una sala, y Match les pide que se sirvan té antes de que se enfríe, y luego les explica que se aseguró de mantener intactos los utensilios del té y otros, ya que quien solía ser su amo sentía afecto por ellos. Por su lado, Stark le pregunta a Frieren qué estaba planeando hacer, pues se dio cuenta que iba a lanzar un ataque de fuego, a lo que esta responde que ella le había dicho que no se enojara, y que lo hizo porque había algo que quería confirmar. Al escuchar esto, Match se muestra interesado, y le pregunta si acaso descubrió algo, a lo que Frieren responde que sí, y que no pueden derrotarlo después de todo, pero que también sabe muy bien que no es perfecto. La afirmación de Frieren confunde a Match, quien le pregunta a Denken quién es esa chica, a lo que esta responde que se trata de Frieren, la maga del grupo del héroe que derrotó al gran rey demonio. Al escuchar esto, Match dice que eso se siente muy nostálgico, pues Denken siempre se ha deleitado compartiendo con él historias sobre el grupo del héroe después de todo. Ante esto, Frieren le pregunta si acaso nunca ha considerado tomar venganza por el rey demonio, pero Match le responde que sinceramente no le interesa, y que en realidad no poseía ninguna lealtad hacia él, y que para comenzar él desprecia el conflicto y simplemente desea vivir en paz.
y ahí las personas siempre van en su busca llevando batallas, como intentaron ellos tres. Luego les dice que originalmente incluso en el ejército del rey demonio él era un pacifista, y buscó por un camino en el que todos pudieran coexistir, incluso antes de que se le pusiera el brazalete de la soberanía. Es así que para comprobar que dice la verdad, el demonio le dice a Denken que leyó sus memorias a través de Edel, y está seguro que sabe cuáles son sus verdaderos sentimientos, a lo que este responde que sí, y confirma que Match desea coexistir con las personas, y no les está mintiendo. Todo esto no tiene nada de sentido para Frieren, la cual dice que Match es demasiado peligroso, y a pesar de su deseo de coexistir con la humanidad, se niega a regresar al dorado a la normalidad y elimina a los intrusos sin misericordia. Además de que tiene un gran hedor a muerte, el cual solo se alcanza eliminando a demasiadas personas, y le pregunta por qué a pesar de su deseo de coexistir sigue matando, a lo que el demonio responde preguntando por qué le preguntaría algo como eso. Al escucharlo, Frieren piensa que ya sabía que diría algo así, pues los demonios son irremediablemente diferentes a los humanos, y tan solo declara que ahora sabe perfectamente que nunca podrán llegar a un entendimiento. Y sin más, en el siguiente cuadro vemos que ya se van de ahí. Pero antes de salir del dorado, Frieren le pregunta a Denken qué clase de relación tenía con Match, a lo que este responde que era un mago exclusivo de la familia del señor feudal, y que también fue su maestro. El caso es que de vuelta a la cabaña del guardián, Denken explica que Match era su maestro y le enseñó muchos hechizos desde que era un niño, además de que era extrañamente hábil para muchos hechizos no demoníacos. Al escuchar esto, los tiempos no hacen sentido para Frieren, por lo que le pregunta a Denken cuántos años tiene, a lo que este responde que cumplirá 78 ese año. Y ante esto, Frieren ahora sí dice que los años no coinciden, pues a Match le pusieron el brazalete de la soberanía hace 60 años. Ante esto, Denken tan solo dice que Match comenzó a servir al señor feudal de Weiss al menos hace 80 años, y que se le puso el brazalete de la soberanía 20 años después, pero que no fue por un error de Match, sino que en ese momento había graves problemas políticos, y lo que vieron fue solo el resultado. El caso es que luego de esto, Denken le pregunta a Frieren si descubrió alguna manera de ganar en su conversación con Match, a lo que esta responde que lamentablemente llegó a la misma conclusión que él, pues no pueden derrotar a Match en este momento. Al escucharla, Denken tan solo dice muy serio que aún así intentó buscar una pelea con él de esa forma tan dramática, y al ver que la elfa no dice nada le pregunta si acaso está escondiendo algo, a lo que Frieren responde que no, y que solo duda de sus posibilidades de victoria, pues siempre dependen mucho de variables desconocidas, y en el fondo Denken lo sabe, pues ha leído las memorias de Match. Sin embargo, el anciano le dice que de hecho no ha terminado de analizarlas todas, ya que eran demasiadas, pues Edel leyó las memorias de todo un siglo. Al escuchar esto, Frieren se sorprende aún más, y dice que en serio debió ser una maga excepcional en la magia elemental, por lo cual se decide ayudar a Denken a analizar las memorias. Ante esto, el anciano le agradece y le dice que le debe una, y luego agrega que juntos buscarán la posibilidad de derrotar a Match desde dentro de sus memorias, y sin más se dan la mano para sumergirse en uno de sus recuerdos. Y ahora pasamos con Match, quien en su castillo se cuestiona todo lo que conversaron ese día, y dice que entender la diferencia en esas sensibilidades es lo que guía su coexistencia con las personas, y es por eso por lo que se está esforzando, además que justo ahora sus memorias deben estar siendo transferidas a Frieren a través de Denken. Es así que dejando escapar una sonrisa, el demonio le dice a Frieren que se sienta libre de mirar sus memorias como guste, y entonces se enfrentarán en una batalla por el bien de la coexistencia, y por último le pide que le muestre las respuestas que ha estado buscando. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren y Denken deciden sumergirse en las memorias de Match, vemos al demonio caminar por un pueblo destruido, mientras dice que el rey demonio le ordenó devastarlo, pero que para él solo era otro lugar de tantos que había devastado hasta entonces. El caso es que al final el demonio llega frente al sacerdote del pueblo, el cual seguía divagando con palabras como malicia y culpa, pero que para él solo eran las mismas palabras que había escuchado incontables veces de aquellos al borde de la muerte. Por su lado, Match, al ver al sacerdote, tan solo dice que había algo diferente en él comparado con todos los que había eliminado hasta entonces, por lo cual le pregunta por qué se ha quedado en silencio y si no piensa seguir rogando por su vida. Ante eso, el sacerdote tan solo dice que ahora lo comprende, pues Match simplemente no entiende estas palabras, lo cual es impactante y lamentable a la vez. Y al escuchar esto, el demonio tan solo lo parte a la mitad con un rápido movimiento de su espada. Es así que Match nos dice que en ese momento comenzó a llenarse de dudas, pues a pesar de saber su significado en palabras no sabía lo que sentían. Dice que sabía sobre el miedo, sobre la rabia y sobre el dolor. Y luego, cuando se topa un soldado frente a él, dice que esa reacción es el deseo de eliminar lo que fue derivado de la rabia y el odio. Y una vez más dice que sabe muy bien sobre todo eso, y aún así continúa preguntándose qué es la malicia y la culpa.
Mash dice que los demonios están desprovistos de todo tipo de emociones que las personas naturalmente poseen, pero se pregunta por qué es así, y declara que por primera vez en su vida posee interés en las personas y que quiere aprender más sobre ellas. Es así que al encontrarse con dos niños sobrevivientes les ofrece un par de cuchillos para ver quién sobrevive, y mientras se sienta a verlos dice que quiere entender a sus oponentes, y también saber qué significa esa emoción que sienten, pues los está favoreciendo, ya que las personas han comenzado a agradarle. Tiempo después Mash arrasa con otro pueblo, y tras eliminar a toda la gente dice que no siente ninguna emoción, y se pregunta si es una emoción que no puede comprender después de todo. Sin embargo, mientras camina se topa con un sujeto que se presenta como uno de los 3 grandes caballeros de los países del norte, y al escucharlo Mash dice que la humanidad es rápida para enviar a problemáticos imprudentes como él, pero no se preocupa, pues de cualquier manera ya tenía pensado irse de esas tierras. Pero antes de que pueda moverse debe bloquear el ataque del sujeto, el cual le dice que no puede permitir eso, ya que su deber limpiar esa tierra del ejército del rey demonio. El caso es que mientras Mash esquiva las flechas, el sujeto le dice que al parecer aún no transmuta ese pueblo en oro, a pesar de que todos los que ha pisado han terminado así, por lo que ha descubierto que se deben cumplir ciertas condiciones para poder activar su poder, y luego, mientras redobla la intensidad de su ataque, dice que no le dará la oportunidad de cumplir esas condiciones. Sin embargo, Mash le dice que en realidad su magia no tiene ninguna condición, y que si se pone serio podría terminar esto en un instante, y tal y como lo dice en ese momento el sujeto comienza a convertirse en oro, y Mash le dice que la razón por la que no lo convirtió todo en oro de inmediato es simple, y que él considera vulgar hacer eso, y por último le dice al tipo que todas las habilidades y valentía que reunió hasta ese día son insignificantes ante su magia, y que en realidad ni siquiera podrían llamar a esto una batalla, y a diferencia de lo que todos piensan, Mash encuentra esa clase de batallas desagradables. Tiempo después Mash llega al mar, en donde se topa con una chica demonio que analiza el cadáver de una ballena. El caso es que después de eso se sientan a tomar el té, y Mash le pregunta por qué los demonios carecen de las emociones de malicia y culpa, a lo que esta responde que si se sintieran mal cada que engañan a alguien, los demonios se habrían extinguido hace mucho tiempo. Ante esto Mash le pregunta qué significa sentirse mal, y la demonio le responde que esa es una emoción que ellos jamás deben entender, y le explica que su apariencia, la lengua que comparten con la gente, y hasta su comportamiento que prácticamente imita el de ellos fueron adquiridos con el fin de engañarlos y cazarlos. Que a pesar de sus apariencias similares, sus diferencias son gigantescas, ya que después de todo ellos son monstruos caníbales, criaturas completamente diferentes, y es natural que haya emociones que no pueden entender. Luego le hace una analogía preguntándole si puede imaginar qué clase de emociones tiene un pequeño insecto, y que eso es parecido a su situación con los humanos, así que es una pérdida de tiempo querer saberlo. Sin embargo, Mash le dice que si son capaces de entender las emociones que tienen los humanos, tal vez podrían ser capaces de coexistir con ellos, además de que los demonios tienen todo el tiempo del mundo para desperdiciar, y ante esto la chica tan solo le dice que es realmente fascinante. Días después Mash es abordado por un demonio llamado Slash, quien le dice que le gustaría su asistencia para derrotar al héroe del sur. Sin embargo, Mash le dice que no lo arrastre a eso, pues no podría importarle menos lo que le pase al ejército del rey demonio. Ante esto Slash le dice que desafortunadamente es una orden imperial del gran rey demonio, y si desobedece no tendrá más opción que eliminarlo, pues la única forma de unir demonios individualistas es a través del miedo. Al escuchar esto Mash se da cuenta que si no acepta lo usarán como un ejemplo, pero le pregunta a Slash si cree que podrá derrotarlo, y este le responde preguntando si está seguro de eso. Y sin más, tan solo tenemos un cuadro de ambos demonios muy tensos listos para lo que sigue. Sin embargo, tras unos segundos Slash acepta que preferiría no pelear con Mash. Luego de eso Mash dice que para que un clarividente como él salga de su camino para verlo debe significar que él es crucial en esta operación, y que también no puede desobedecer. En cuanto Mash dice esto último, vemos que hay otro demonio en los tejados, y agrega que Grausam de los 7 sabios de la destrucción es el peor contrincante para él, y sin más, totalmente resignado le pregunta a Slash qué es lo que quieren que haga exactamente, a lo que este responde que su presencia abrumadora será suficiente para limitar los movimientos que el héroe del sur puede hacer. Sin embargo, al ver el rostro del demonio, Mash se da cuenta que ella ha visto el futuro, y le dice que su expresión es la de alguien dirigiéndose a la muerte, a lo que Slash responde que es algo que no sabrá hasta que lo hayan intentado, además de que Grausam tiene la orden de borrar sus memorias después de la operación. Ante esto Mash le pregunta por qué harían eso, y Slash le revela que sus memorias serán leídas, y luego sin más se disculpa con Frieren, y le dice que no puede permitir que observe su batalla contra el héroe del sur, ya que será una batalla con la supervivencia de los demonios en juego, un plan de contingencia para la derrota, y una lucha por el bien de los demonios en 1000 años. Al escuchar el nombre de Frieren, Mash se muestra confundido, pero Slash le dice que es una historia para el futuro, y sin más se retira de ahí diciéndole que espera verlo en el campo de batalla, y Mash tan solo le dice que espera que sea capaz de regresar con vida, y sin más el recuerdo se vuelve
borroso en la parte que borraron. Es así que el tiempo pasa y volvemos al momento en que Match le dio los cuchillos a los niños con la promesa de que dejaría vivir a quien ganara, y mientras observa la pelea dice que desde entonces, en solo unos años eliminó a muchas personas, pero nunca llegó a sentir emoción alguna hasta ese día, cuando se dio cuenta que todavía debía descubrir los sentimientos de malicia y culpa. El caso es que el chico termina derrotando a la chica, pero en cuanto gana comienza a llorar, y Match le pregunta por qué, y si acaso no está feliz por haber sobrevivido. Ante esto el chico tan solo dice que ella era su amiga de la infancia, y a pesar de que siempre estaban juntos, se la acabó con ella. Y luego, mientras se inclina a su lado, le pregunta por qué fingió que iba a cortarlo, y sin más la abraza y le dice que él debió ser quien muriera. Al ver esto, Match no puede evitar sonreír, y dice que es espectacular, pues justo ahora el niño tiene una emoción que él como demonio no puede sentir, y pregunta si es malicia. Sin embargo, en cuanto el chico le dedica una mirada se da cuenta que puede ser la culpa. Es así que sin entender, Match le pide que por favor lo exprese en palabras y le enseñe sobre esa emoción, pero el chico tan solo le dice que es un maldito monstruo mientras las lágrimas corren por sus mejillas, y luego sin más Match lo elimina atravesándolo con su espada. Mientras el chico cae sin vida, Match dice que finalmente se ha acercado a una respuesta, y le agradece al niño cuyo nombre no conoce, y mientras se retira de ahí dice que en definitiva no sabe nada sobre las personas, y que es natural para él no sentir nada si cientos mueren, pero que quizá pueda entender esas emociones si fuese a eliminar a alguien cercano a él, y para eso necesita establecer relaciones con humanos a los que pueda llamar cercanos después de pasar el suficiente tiempo entre ellos. Y por último dice que afortunadamente tiene todo el tiempo del mundo. Y así, tras un par de años de viaje, termina llegando a la ciudad fortificada de Waze, el mayor asentamiento humano de la meseta del norte. Cuando Match llega a Waze dice que primero por capricho atacó el carruaje de un noble que se dirigía a la ciudad, y luego lo vemos preguntarle al noble si sus subordinados estaban entrenados para matar, y le dice que aunque fuese así esas personas no eran adecuadas para luchar contra demonios, ya que aunque ellos tomen una forma similar a los humanos, su fuerza y velocidad de reacción están a un nivel completamente diferentes, y cuando aquellos que están acostumbrados a las batallas los enfrentan mueren rápidamente antes de que puedan notar siquiera la diferencia de poder, y nunca serán capaces de eliminarlos y luchan con la idea de que se están enfrentando a otras personas. Al escuchar esto el noble le dice que lo tendrá en cuenta y le pregunta entonces qué se necesita para que él muera. Sin embargo el demonio le responde preguntándole si entiende su propia posición. Ante esto el sujeto le pregunta si disfruta hablando y Match lo amenaza con su espada. Sin embargo el sujeto tan solo saca un cigarrillo y le pregunta si le permitiría fumarlo y este lo deja hacerlo. Y luego mientras lo observa le dice que él es uno de los raros, pues no tiene el hedor de la sangre y aún así posee la mirada de un asesino. El sujeto le responde que es porque es un noble detestable y que aunque no tenga las manos sucias ha enviado a muchos rivales políticos a sus tumbas y que quizá este sea su castigo, pues no ha estado libre de esta tormentosa culpa ni un solo día de su vida. Estas palabras llaman la atención de Match, quien le dice al sujeto que tiene una pregunta, y luego pasamos a la respuesta del tipo, el cual le dice que entiende que los demonios no comprenden el concepto de maldad, pero que todo es más agradable de esa forma. Luego le explica que él es el señor feudal de la ciudad fortificada de Waze, pero que es solo por el título, ya que esa ciudad es donde terminan los nobles que son derrotados en conflictos políticos en la capital imperial, la cual está corrompida y llena de malicia. El caso es que el señor feudal le cuenta que en la capital imperial todo marcha mal por la corrupción y el mal uso de los recursos por parte de los gobernantes. Sin embargo, nadie hacía nada para cambiarlo. El problema llegó cuando su hijo quiso levantar la voz, pues días después lo encontró sin vida en la calle, y el reporte de la policía fue que él saltó de su balcón. Al escuchar esta historia, Match le pregunta si acaso está buscando venganza por su hijo, y ante esto el tipo primero se sorprende de que entienda el concepto de venganza, y luego dice que no se puede decir con certeza que la esté buscando, y que más que eso en realidad le gustaría cumplir la voluntad de su hijo, pues ahora que se ha ensuciado las manos en un mundo sin ley donde se matan unos a otros como bestias, su meta es un mundo ideal donde las personas puedan vivir tal como su hijo deseaba. Es así que al terminar su historia el tipo dice que también ha terminado de fumar, y el demonio le pregunta por qué le contó todo eso, a lo que este responde que es porque esto es una negociación, ya que él es de utilidad para Match, pues realmente no existen muchos hombres que hayan experimentado tanta malicia como él, y podría ser capaz de enseñarle sobre emociones ajenas. Sin embargo, también le dice que esto no es una súplica por su vida, pues habrá una negociación, y al escuchar esto Match le pregunta cuál sería esa condición, a lo que este responde que lo va a servir, pues quiere que lo ayude a lidiar con la otra familia que tiene el poder.
El problema es que esta familia, al contrario de los otros nobles, son cuidadosos y astutos, y están fuertemente custodiados por guardias de primera clase entrenados para matar. Sin embargo, en el siguiente cuadro vemos que los guardias ya han sido eliminados sin el menor problema. Es así que el tiempo pasa, y vemos que la ciudad se ha vuelto mucho más próspera gracias al noble llamado Glock, y luego lo vemos en su balcón decirle a Match que la ciudad mejorará aún más de ahora en adelante, pero que para eso Match también tendrá que trabajar para él en el escenario público, y de ahora en adelante deberá llamarlo señor feudal. Y en cuanto lo escucha, el demonio tan solo sonríe y acepta sus órdenes. Es así que comienza el entrenamiento de Denken, y primero lo vemos fallar un ataque, por lo que Match le dice que tomen un descanso, pues está perdiendo la concentración, y que incluso para un demonio completamente sereno es difícil golpear una roca a esa distancia. Sin embargo, Denken ataca de nuevo, y esta vez su magia destroza la piedra a la que apuntó, y luego, volteando a ver al demonio con superioridad, le dice que ahora sí es momento de tomar un descanso. En ese momento llega el señor Glock con su hija, y mientras los niños comen algo, el demonio y el señor feudal hablan sobre el progreso de Denken, y el humano dice que incluso si es por el deseo de venganza, Denken ahora es mucho más saludable que cuando se mantenía rezando sumido en el dolor, y que nunca pensó que llegaría a ver de nuevo la sonrisa de ese niño. Es así que Glock le ordena que siga siendo el mentor de Denken, y también su enemigo a derrotar, y que lo mantenga de esa manera. Es de esta manera que el tiempo pasa, y vemos a Denken crecer y hacerse lo suficientemente fuerte como para unirse a la guardia del señor feudal de Weiss, y luego comienza a salir con la hija de Glock. Es así que cierto día tras la boda de estos dos, Glock dice que Denken se volverá oficialmente un hijo suyo. Y luego, cambiando de tema, le dice que tiene algunas malas noticias, pues en el extremo septentrional de la meseta norte hubo un ataque por parte de los remanentes del ejército del rey demonio, y una ciudad fuertemente protegida fue destruida por un solo demonio, por lo cual le pregunta si sabe algo de eso. Ante esto, Match le pregunta si cree que él lo hizo, a lo que Glock responde que no, pero que la gente no parece pensar lo mismo. Al escuchar esto, Match dice que en realidad solo un gran demonio podría lograr tal hazaña, o sea alguien similar a él, y ante esto Glock solo dice que la opinión pública está del lado de los nobles, y que no tienen más opción que acceder a sus demandas. Match pregunta si entonces será ejecutado, y como respuesta Match le muestra el brazalete de la soberanía. Y luego le muestra un pergamino, y le dice que esos son los detalles de las órdenes que esas astutas personas han demandado para él, y que pretenden poner a Match bajo su control teniéndolo al servicio de los ciudadanos de Weiss, y lo supervisarán con un grillete para prevenir que albergue cualquier malicia. Sin embargo, luego sonríe, y le pregunta si no cree que esto es increíblemente ridículo, pues ellos no tienen la menor idea de cómo son realmente los demonios. Es así que Glock le pregunta qué piensa, y si se equipara con eso, pues en el instante en que posea cualquier malicia hacia los ciudadanos de Weiss va a morir. Ante esto, Match tan solo le pregunta si lo acompañaría hasta las profundidades del infierno, y este tan solo le responde que sí, y Match tan solo dice que en ese caso esto será nuevamente una gran diversión. Es así que vemos el momento en que Match recibió el brazalete de la soberanía, y luego vemos que años después la hija de Glock murió. Tras este suceso, el señor feudal le dice a Denken que él trabajó realmente duro, y que está seguro que su hija vivió feliz, y luego de eso Denken se va y nunca más regresa. El caso es que más y más años pasan hasta que Glock se vuelve un anciano, y cierto día mientras intenta poner de pie, Match debe ayudarlo, y al notar esta acción Glock dice que realmente se ha vuelto viejo. Mientras caminan de regreso al castillo, Glock le dice al demonio que él no ha cambiado ni un poco, y que es justo como era en el pasado, por lo cual supone que esto es lo mucho que difiere el tiempo entre humanos y demonios, y que está seguro que el tiempo que pasaron juntos es simplemente un evento pasajero a sus ojos. Ante esto Match le dice que aunque puede haber sido pasajero, este tiempo será irreemplazable en su mente, y por eso mismo ha decidido eliminar todo esto, y en cuanto lo dice el suelo bajo sus pies comienza a convertirse en oro. Es así que Match dice que de esta forma siente que podrá entender el concepto de maldad, y cómo se siente tener culpa. Al escucharlo, el señor feudal tan solo saca un cigarrillo y le pide fuego a Match, pues sabe que ahora sí será el último, y mientras el demonio lo prende agrega que ella sabía que este momento llegaría eventualmente. Al escuchar esto, Match voltea a verlo sorprendido, y el anciano le pregunta por qué tiene esa mirada, pues él ya sabía de todo esto, ya que lo ha estado observando por 30 años. Es así que mientras es convertido en oro, Glock dice que Match ha sido su más querido compañero de crimen, y un sinvergüenza sin esperanzas, por lo cual seguramente un día será castigado como él lo está haciendo ahora, y por último dice que fue divertido, y el demonio tan solo le responde que está de acuerdo, y sin más la ciudad fortificada de Weiss con todos sus habitantes se convierte en oro. Tras convertir todo en oro, Match se toca el brazalete de la soberanía y dice que todavía está vivo, por lo cual llega a la conclusión de que todavía no siente ninguna emoción en absoluto, y sin más declara que es tiempo de irse de ahí y buscar más respuestas. Sin embargo, antes de moverse alguien aparece a su espalda y le dice que no habrá un siguiente para él, y vemos que se trata de Serie, quien le ordena que regrese a la ciudad de Weiss a la normalidad, o de lo contrario lo va a eliminar.
Ante esto, Match le pregunta quién demonios es, a la vez que se sorprende por no haberla notado hasta que estuvo a sus espaldas. Sin embargo, Serie tan solo le dice que regrese toda la normalidad, pues un demonio no debería arriesgar su vida por eso. No obstante, al notar el silencio del demonio se da cuenta que no puede revertirlo, y dice que transmutar en oro y deshacerlo son dos historias completamente diferentes, y que lo mismo aplica con las personas. Sin embargo, ella se da cuenta que para un monstruo como él que no puede entender la humanidad es imposible devolver a los ciudadanos de Waze a la normalidad. Al escuchar esto, Match decide atacarla y la toma por el hombro llamándola desgraciada. Sin embargo, Serie solo sonríe con malicia, a la vez que la mano de Match es la que comienza a convertirse en oro. Ante esto, Match se aleja de inmediato sosteniéndose la mano, y dice que la chica ha reflejado su magia, y vemos que se trata de una maldición inversa mágica. El caso es que Serie le dice que si hubiese ido un poco más en serio podría haber transmutado todo su cuerpo en oro, y luego agrega que no hay necesidad de entender los principios de su magia, pues esta simplemente refleja todo lo que percibe como una maldición por cuenta propia, y que no solo es una manifestación de la sabiduría de la humanidad en la era mítica, sino que también es una magia extremadamente primitiva que ignora todo análisis lógico, y que aunque no le encanta esa magia es perfecta para enviarlo al olvido. Y por último se presenta como la maga Serie, y dice que ella existe desde hace tanto tiempo que los demonios han olvidado completamente el miedo que sentían hacia ella. Al escuchar esto, Match dice que puede darse cuenta que ella es diferente a todos los que se ha enfrentado, a la vez que regresa su mano a su estado normal, y luego pasa al ataque sin esperar ni un segundo más, y parece que impacta a Serie. Sin embargo, vemos que su espada se desintegra justo antes de tocarla. Es así que ahora es Serie quien ataca lanzando un potente ataque, pero Match tan solo se cubre con su capa causando una enorme explosión. Sin embargo, antes de que la pelea continúe, un sujeto aparece en el campo de batalla entre ambos, y luego en un parpadeo Match es atrapado en una barrera en el aire. Ante esto, Serie dice que sus discípulos son unos tontos, pues les había dicho que esperaran. Sin embargo, en ese momento, Lernen dice que si acaba con Match perderán de forma permanente su magia, y con eso también la oportunidad de regresar el dorado a la normalidad. Ante esto, Serie dice que si no acaban con Match ahora, la destrucción seguirá hasta transmutar toda la meseta norte en oro, y no pueden ignorarlo. No obstante, Lernen sugiere que los magos de primera clase van a sellar a Match hasta que encuentren una forma de regresar al dorado a la normalidad, aunque tome decenas o cientos de años. Y ante esto, Serie tan solo dice que hagan lo que quieran, pues está aburrida y no le importa más. Es así que los magos de primera clase crearon el sello para Match en el dorado, y así el demonio fue atrapado en esta zona durante años y las memorias llegan a su fin. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren termina de analizar los recuerdos del demonio Match, Denken le dice que es una bendición, pues gracias a ella fueron capaces de descifrar esas memorias. Sin embargo, Frieren no le contesta, pues parece un poco aturdida, y luego sin más se desploma en los brazos de Fern, y Stark dice que parece extrañamente adormecida, a lo que Frieren responde que está descifrando las memorias con mayor detalle, y ya que está usando mucho de su mana, su habilidad para procesar cualquier otra cosa es débil. Luego dice también que no puede moverse normalmente en ese estado, así que Fern tendrá que alimentarla, y luego ayudarla a cambiarse y bañarse, y también atar su cabello, a lo que Fern responde si no es básicamente lo que siempre hace. Sin embargo, en ese momento algo más llama su atención, y voltea rápidamente en estado de alerta. Sin embargo, así de rápido como llegó la alerta se va, y Stark le pregunta qué pasó, a lo que esta responde que justo ahora por una fracción de segundo sintió una sorprendente cantidad de maná. Y en cuanto lo hice, vemos que fuera de la barrera del dorado, el demonio que Match se topó en el pasado dice que ya es tiempo de comenzar a descifrar la gran barrera. Es así que al día siguiente, mientras Denken se prepara la comida, Fern le cuenta sobre lo que sintió, y dice que solo fue un instante, y que puede haber una posibilidad de que fuera un error, a lo que Denken responde que ese lugar está cerca del dorado, y que las maldiciones maléficas imperceptibles a menudo causan errores en la detección de maná, y que de hecho él no sintió nada, pero que aún así no pueden confiarse, y deben estar vigilantes. Luego dice también que si ese fuera el caso hay una gran posibilidad de que esa persona o ser esperara que la detección de maná de Frieren se debilitara lo suficiente como para poder acercarse al dorado, y ahora se está escondiendo mientras hablan sin que ninguno la pueda detectar, y Fern tan solo dice que nada más les queda esperar que solo haya sido una equivocación. Tras esto, Denken pregunta si tienen alguna idea de dónde buscar, pero Fern dice que ella no es tan precisa. Sin embargo, en ese momento Frieren dice que la sopa está caliente, y que por favor le soplen antes de dársela, y Fern de inmediato la obedece. Ante esto, Stark le pregunta si no cree que eso es demasiado, y Frieren al escucharlo dice que seguro está celoso. Es por esto que Fern dice que deberían turnarse, y Denken, siguiéndole la corriente, dice que también sería bueno darle algunos vegetales, y sin más le dan el plato a Stark, quien a regañadientes se prepara para darle de comer mientras dice que Frieren está actuando demasiado perezosa. Ante esto, la elfa dice que no lo puede evitar, pues después de todo está analizando la colosal cantidad de memorias de Match, y que deberían recompensarla incluso más.
Al escucharla, Fern tan solo sigue dándole comida, pero esta vez verduras que no le gustan, por lo que Frieren dice que odia las cebollas, y ante esto Stark dice que sigan dándole comida, y Fern accede. Luego, poniéndose un poco más serios, Stark pregunta cuánto va a tardar el análisis, a lo que esta responde que serán como 2 meses, y Fern dice que como siempre Frieren se toma su tiempo. No obstante, Denken dice que incluso él calcula que eso es bastante pronto, pues él estaba pensando que para un análisis detallado tardaría unos 3 años, así que puede esperar 2 meses. Luego, Stark pregunta si tienen suficiente comida, y Denken dice que sí, pero que el problema es que no hay ni siquiera camas en la cabaña, pero que hay un asentamiento cerca de esa área, así que pueden esperar ahí. El caso es que al salir de la cabaña para marcharse, Denken y Stark se topan a Fern peinando a Frieren muy molesta porque esta no se comió toda la comida. Y en cuanto termina vemos el peinado de Frieren, y Stark dice que ese es el trenzado que le hace cuando está enojada, y Denken tan solo se pregunta si es en serio. Ahora pasamos con la demonio llamada Solitar, la cual observa la barrera del Dorado sentada en un tronco, hasta que de repente Match aparece frente a ella. El caso es que la chica saluda al demonio como sin nada, pero luego dice que se supone que no puede oír su voz dentro de esa barrera. Sin embargo, aún así le dice que Frieren ha comenzado a analizar sus memorias, y que está segura de que no le importa, pero que debe saber que ella es una maga extraordinaria, y aunque solo hay un puñado de magos en el mundo que podrían eliminarlo, ella es de seguro uno de ellos. Y Solitar, por supuesto, ha ido hasta ahí para presenciar la conclusión de esa locada historia que le contó hace un siglo sobre la coexistencia con la humanidad, y la trágica conclusión que eventualmente llegará, y por eso mismo ha ido a ayudarlo. Luego intenta tocar la barrera, pero en cuanto lo hace su mano se quema, y dice que ahora entiende realmente por qué un mago como Match no ha sido capaz de derribar la barrera, ya que es una sofisticada unión de teorías mágicas originadas de los diversos países y razas de la humanidad, y que fue producida por varios de los grandes magos. Dice también que está profundamente enraizada en las teorías mágicas humanas, y sin esos conocimientos no puede ser deshecha, y declara que esa barrera no puede ser destruida por demonios. Sin embargo, luego se prepara para tocarla de nuevo, y aclara que no puede ser destruida por demonios que no son lo suficientemente egocéntricos como para investigar la magia de la humanidad por capricho. Y sin más toca la barrera, pero ahora aparecen varios símbolos, y tan solo le dice a Match que debería tomarle alrededor de 2 meses analizar eso. Es así que el tiempo pasa, y ahora vemos a Denken y a Stark montar guardia, mientras Frieren continúa analizando los recuerdos, y Fern se encarga de ponerle varios vestidos. El caso es que poco a poco Frieren se acerca más al momento en que termine de descargar las memorias de Match, a la vez que Solitar también desentraña cada etapa de la barrera del Dorado. Es de esta manera que la chica demonio dice que por fin ha terminado de analizar todo, y que es una obra de arte que une teorías mágicas de orígenes y técnicas completamente diferentes, y que es casi una lástima tener que destruirla, a la vez que ésta se comienza a resquebrajar. Mientras tanto en el pueblo, ajenos a todo lo que sucede, Denken y Stark vuelven a la posada a preguntar cómo está Frieren, y Fern les dice que parece que en 2 días terminará su análisis. Pero justo en ese momento comprenden que es demasiado tarde, pues la presencia que sintió Fern vuelve a aparecer, y esta vez Denken también la percibe, y sin más en ese momento la barrera que se llama Match se destruye por completo, y Solitar declara que ha llegado el momento de comenzar la batalla por la coexistencia. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto la barrera del Dorado es destruida, dejando a Match en libertad, Denken de inmediato dice que esto significa que ya no hay necesidad de ocultarse, y que Fern no fue engañada por su detección de maná, pues ahora siendo un poderoso demonio con maná lo suficientemente grande como para rivalizar con Match, y que fue ese demonio quien destruyó la barrera. También dice que quizá vino a rescatar a Match, o tal vez tiene otro motivo, pero de cualquier manera Match, que representa una terrible amenaza para la humanidad, ha quedado libre. Sin embargo, ese no es su único problema, pues Stark se da cuenta que el oro continúa avanzando cubriendo parte del bosque, y ante esto Fern dice que deben tomar a Frieren e irse de ahí, además de evacuar a todas las personas del asentamiento. Mientras tanto, de vuelta con Match, este le pregunta a Solitar por qué lo ayudó, a lo que esta responde preguntándole también si ha descubierto las emociones que buscaba. Sin embargo, al notar el silencio del demonio, dice que seguro no lo hizo, tal y como ella había previsto, y agrega que a pesar de sus intenciones de aprender más sobre una raza similar, sus ideologías son completamente opuestas, pero que aún así no le disgusta su mente inquisitiva. Al escuchar esto, Match le pregunta qué quiere decir, y Solitar responde que experimentar significa fallar, y que eventualmente deduces una respuesta al final, y es por eso que a ella también le gustaría probar que está en lo cierto, y que la coexistencia no es más que un sueño caprichoso, y por último declara que también lo va a ayudar, y Match le responde que haga lo que se le dé la gana.
Ahora volvemos con nuestros protas, los cuales ya evacúan el área cargando a Frieren, que está dormida, y Denken dice que parece que está poniendo todos sus esfuerzos intentando terminar las memorias tan pronto como sea posible. El caso es que mientras avanzan, Fern dice que es lento, pero que siente cómo se acerca el demonio que destruyó la barrera, y al escucharla Stark dice que no les dará tiempo de huir, así que él se quedará atrás para detenerlo. Ante esto, Fern dice que ella también se quedará, pero Denken los interrumpe y dice que será él. Sin embargo, los chicos le dicen que no, y le piden que cuide a Frieren y a los pobladores, pues una vez hayan terminado de analizar las memorias están seguros que Frieren resolverá la situación. Y Stark agrega que a pesar de cómo pueden lucir, son bastante poderosos, pero justo en ese momento Fern le dice que su mano está temblando, y Denken solo les pide disculpas. Es así que en ese momento llega Solitar frente a ellos, y al verla de inmediato se ponen en guardia. Sin embargo, el demonio les dice que no hay necesidad de eso, pues no tiene intenciones de luchar, y simplemente desea aprender sobre ellos, por lo que les pregunta si no quieren tener una breve conversación. Luego dice que ahora que recuerdas, según las reglas de los humanos, cuando conoces a alguien debes presentarte, por lo que les dice que ella es el gran demonio Solitar, y que espera que se lleven bien. Al escuchar el nombre de Solitar, Fern se queda congelada del miedo, y Stark al verla así le pregunta si la conoce, a lo que esta responde que no, pero que antes de llegar ahí, Frieren hizo que se grabara los nombres de cada gran demonio que existe en su mente, y que aún así nunca ha escuchado el nombre del gran demonio Solitar. El caso es que rápidamente vemos el recuerdo en donde Frieren le dice que si está considerando luchar contra los grandes demonios no debe hacerlo, pues aunque sea una maga superior todavía es al menos un siglo demasiado joven como para ser capaz de enfrentarlos, además de que si alguna vez se encuentra un gran demonio del que no conoce su nombre debe huir sin dudarlo, pues cada demonio posee una inmensa cantidad de poder y sin excepciones han vivido por eones, y aún así no hay registro alguno de ellos entre los humanos, por lo que hay una gran posibilidad de que todo aquel que se haya topado con él haya sido masacrado. Sin embargo, Solitar les dice que al parecer tiene una idea equivocada, pues simplemente ha estado viviendo en secreto del ojo público y nunca ha matado a una sola persona. No obstante, al escucharla, Fern piensa que está mintiendo, y dice que después de todo esa mujer apesta a muerte, a la vez que el demonio les dice que todo está bien, pues solo quiere tener una conversación y que le cuenten sobre ellos. Sin embargo, antes de que pueda decir nada más, Fern pasa al ataque con un potente impacto de magia, el cual Solitar desvía usando nada más que un escudo. Ante esto el demonio le dice que no dudó ni un segundo, y que eso demuestra que ha entrenado muy bien, a la vez que Fern se pregunta cómo es que un demonio usa defensa mágica. Por su lado, el demonio dice que ahora está mucho más interesada luego de darse cuenta que Fern es una maga superior, y le pregunta cuál es su nombre, su crianza, quién fue su maestra y varias cosas más llena de curiosidad. Sin embargo, Fern una vez más tan solo se prepara para atacar, pero en esta ocasión una espada aparece atravesándole el pecho obligándola a soltar su báculo. Al ver esto, Stark se apresura a intentar ayudarla, pero antes de que se pueda mover varias espadas más aparecen en el cielo sobre él, y Solitar le dice que si lo ataca le cortará los brazos para evitar que pueda pelear. Y luego una vez más le exige que responda a sus preguntas, pues solo quiere saber más sobre ellos dos. Sin embargo, Stark sin miedo alguno pasa al ataque dando un rápido golpe que el demonio bloquea sin problemas, y le grita a Fern que por favor huya de ahí. El problema es que en ese momento Solitar le dice que siente que alberga un miedo extraordinario, y que sabe que no puede evitar temerle, y aún así se enfrenta a ella valientemente, y luego sin más deja caer las espadas sobre Stark haciéndole mucho daño, y sin más el chico se desploma. Pero justo en ese momento un nuevo ataque de Fern llega por detrás y Solitar se ve obligada a desviarlo, y en cuanto voltea a ver a Fern le dice que la humanidad es magnífica y que ellos le enseñarán todo sobre ella. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto el demonio Solitar ataca a Fern y Stark haciéndoles mucho daño, les dice con una diabólica expresión que ellos le enseñarán todo sobre la humanidad. Y luego sin más pasamos con Denken, quien le dice a los pobladores que ayude a evacuar que si cruzan el monte llegarán al territorio del imperio, y que incluso Match tendrá dificultades para hacer algo ahí, y por último les pide que cuiden de Frieren. Es así que tras caminar un poco, Denken termina topándose con Match, y este último le dice que ha decidido dejar esta tierra. Luego le pregunta si acaso Frieren está con los pobladores, y Denken le responde preguntándole qué hará si se lo dice, a lo que el demonio responde que ha decidido erradicar a cualquiera en esta tierra que sepa sobre él, y comenzar de nuevo en algún otro lugar lejos de ahí, ya que es mejor no tener muchos perseguidores intentando descarrilar sus planes, y que está seguro que la próxima vez será... Sin embargo, en ese momento es interrumpido por Denken, quien le dice que ya sabe que no puede regresar el Dorado a la normalidad,
pero aún así él quería aferrarse a aquella pequeña esperanza. Dice que no podía liberarse de la imagen de su querido maestro que se entregó devotamente al bienestar de Waze, pero que ahora lo tiene frente a él diciendo que va a abandonar esas tierras, y que por eso ya no hay ninguna razón para dejarlo vivir, y debe eliminar cualquier amenaza contra la humanidad. Al escucharlo, Match le pregunta si está seguro de lo que dice, y el anciano le responde que la razón por la que nunca luchó contra él no fue porque le tuviera miedo, o porque pensara que no podía derrotarlo, sino que pensaba que podría haber una mejor manera de terminar las cosas, incluso aunque era obvio que eso no era posible. Ante esto, Match le dice que habla como si tuviera una oportunidad en su contra, y Denken le responde que no lo sabrá hasta que lo intente, y que él ha estado estudiando diligentemente en preparación para este día que eventualmente llegaría. Es así que mientras el demonio libera una enorme cantidad de poder, Denken le dice que ha sido un largo tiempo desde la última vez que sintió el presagio de la muerte, y que ahora sabe claramente cuál es la diferencia de poder entre ellos dos que desconocía cuando era solo un niño, y luego sin más se prepara para pelear, a la vez que dice que incluso así siente que puede vislumbrar un futuro en el que puede ganar. Es de esta manera que sin dudarlo ni un segundo más, Denken pasa al ataque lanzando varios impactos de magia hacia Match, pero este aparece en un parpadeo a sus espaldas y lanza un fuerte golpe que manda a volar al anciano. Sin embargo, Match, seguro de que no le hizo nada, le dice que esto le recuerda a sus encuentros de práctica, y Denken, apareciendo entre el polvo cubierto por un escudo, le responde que a él también, pues ha visto esos movimientos incontables veces. El caso es que Denken vuelve a atacar, y mientras esquiva los golpes el demonio piensa que esto es una sorpresa, pues no esperaba que Denken pudiera reaccionar a sus ataques, y luego mientras se aleja de él dice que está apuntando a sus aperturas de forma muy precisa, y que nunca podría haber hecho eso antes. Pero justo en ese momento Denken lo envuelve en un tornado de magia, y ante esto al demonio no le queda más que cubrirse con un escudo mientras piensa que su técnica y control han mejorado bastante. El problema para él es que en cuanto el ataque se disipa, el anciano aparece detrás de él preparando otro, y sin que pueda evitarlo es impactado directamente, y sale despedido hacia el suelo con una fuerza simplemente brutal, aunque al final vemos que logró cubrirse con su capa, y tan solo dice que parece que lo ha subestimado, y que justo ahora está disfrutando de este combate. Sin embargo, luego convierte su capa en una espada mucho más serio, y dice que no puede permitir que Frieren escape a los territorios del Imperio, ya que enfrentarse a las fuerzas especiales de magia que resguardan la frontera mientras se hace la barrera defensiva del Imperio va a tomar un gran esfuerzo, incluso con Solitar ayudándolo, y sin más vuelve a fijar la vista en Denken y dice que debe terminar esto ahora. Pero justo quien comienza a convertirse en oro es él mismo, y mientras su cuerpo se recubre de color dorado dice que nunca pensó que Denken podría usar esa magia, y sin más termina de convertirse en oro, mientras vemos a Denken usar la maldición inversa mágica llamada Mistelsla. Es así que ahora tenemos un recuerdo en el que vemos cuando Denken obtuvo esa magia, y Serie le dice que ella le puede garantizar cualquier magia que desee, pero le pregunta si de verdad quiere la maldición inversa mágica, pues aunque puede estar especializada para la batalla es una magia insípida, y le pregunta para qué quiere usarla. Sin embargo, al ver que Denken no piensa responder, dice que como sea no es una mala elección. Luego dice que aprender esa maldición implica 100 años de práctica, y que es imposible que un humano la aprenda a través de métodos ordinarios. Sin embargo, en ese momento saca un libro, y revela que tiene una magia de transferencia de hechizos, y sin más le entrega el libro, a la vez que le dice que con eso puede entregarle la maldición inversa, y los frutos de más de 100 años de práctica. En ese momento un asistente le dice a Serie que si le da esa magia a Denken ya no será capaz de resistir maldiciones, a lo que Serie pregunta quién creen que es, pues tiene una gran variedad de contramedidas para las maldiciones, y además siempre puede volver a aprenderla y ya, pues solo toma 100 años, y eso es un abrir y cerrar de ojos para ella. Es así que le dice a Denken que una vez que lea eso aprenderá inmediatamente cómo usar la maldición inversa, pero que hay un problema, pues esa magia gasta una cantidad de maná colosal rivalizando con la cantidad que usaría para levantar una defensa mágica omnidireccional, y que aunque ella sea capaz de hacerlo regularmente, eso no aplica para él. Además también debe saber exactamente cuando una maldición maléfica invisible va a ser usada para poder prevenirla, y le pregunta cómo planea lidiar con eso, a lo que este responde que eso no será un problema para él. Es así que de vuelta al presente, Denken dice que conoce exactamente el momento en que su maestro lanzará el hechizo, incluso aunque no puede sentir su maná y la magia que normalmente usa es invisible, y sin más le pregunta cuánto tiempo cree que pasó observándolo hasta ahora mientras era su aprendiz, y por último dice que también sabe que incluso aunque todo su cuerpo sea transmutado en oro, será capaz de regresarlo a la normalidad, así que comienza en la siguiente ronda, y en cuanto lo dice el demonio comienza a volver a la normalidad. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Denken logra convertir al demonio Match en oro parece que ha ganado, pero tras unos segundos le dice que sabe que aunque su cuerpo sea transformado en oro es capaz de volver a la normalidad, así que mejor se deje de cosas y comienza en la segunda ronda, y en cuanto lo dice el demonio comienza a volver a la normalidad.
Sin embargo, ahora pasamos a ver lo que sucede con Fern y Stark, que se enfrentan a Solitar, y esta última dice que siempre desde hace tiempo ha amado conversar con personas, y ha escuchado muchas historias de toda clase de gente. El caso es que mientras Stark y Fern siguen atacando con todo, el demonio detiene sus ataques como si nada mientras continúa hablando, y dice que siempre le interesó saber qué disfrutaban comer, en qué tipo de ambiente crecieron o cómo son sus ocupaciones, y por último dice que lo que más le importa son sus familias, pues después de todo eso son conceptos que no existen entre los demonios, y también están sus sueños a futuro y sus palabras finales en el lecho de muerte. Ante esto, Stark decide pasar al ataque dando un rápido golpe y le dice que habla demasiado, a lo que esta responde que supone que después de todo tendrá que atormentarlo hasta que no sea capaz de moverse, y sin más ataca de nuevo a Stark cortándolo con sus espadas sin darse cuenta que detrás de ella Fern prepara otro ataque. Sin embargo, esta vez el ataque sí que le quema la mano antes de que Solitar pueda aparecer un escudo, y al notar que le hicieron daño se pregunta qué fue ese último ataque, pues ella podría haber jurado que el ritmo de su defensa era perfecto. Es así que tras pensarlo un poco dice que eso no fue un Soul Track común y le pregunta cómo le llama a esa magia. Sin embargo, Fern como respuesta ataca de nuevo con todas sus fuerzas. El problema es que cuando el humo se disipa, Solitar parece no haber sufrido daño, y Fern dice que está prácticamente ilesa a pesar de que está segura que sus golpes fueron directos. Y justo en ese momento el demonio comienza a expulsar una absurda cantidad de poder. Al ver esto, Fern piensa que sus ataques fueron obstruidos por la gran cantidad de maná, y que su técnica mágica y todo el entrenamiento que ha cultivado están siendo irracionalmente presionados ante esa inmensa cantidad de maná, y que definitivamente esta es la diferencia entre el tiempo que viven los demonios y humanos, por lo que nunca podrán superar esa barrera biológica que los separa. Por su lado, Solitar dice que supone que su ataque es una variante del Soul Track especializada en fuego rápido, y que es la primera vez que presencia magia a tal velocidad, y sin más le agradece por mostrarle eso. Y luego dice que como muestra de gratitud ella también les enseñará su magia especial. Es así que antes de que nuestros protas puedan reaccionar reciben decenas de cortes por todo el cuerpo, y mientras caen a suelo Solitar dice que este fue un golpe de maná, una magia tan pura y simple como eso, y que no se preocupen pues todavía no va a eliminarlos y se tomará su tiempo para hablar. Sin embargo, en ese momento recibe un impacto en el hombro, y esta vez sí que sufre las consecuencias, por lo que Fern dice que parece que después de todo incrementando la densidad de su poder mágico sus ataques logran atravesarla. Ante esto el demonio piensa que ella la observó cuidadosamente y pudo deducir eso, y a pesar de su condición crítica pudo golpearla con precisión, y que si ese ataque hubiese ido un poco más a la izquierda podría haber muerto. El caso es que justo en ese momento Fern dice que el próximo ataque será en el corazón, y Stark decide ayudarla, y ante esto Solitar dice que ellos dos son realmente fascinantes. Pero justo en ese momento todo comienza a convertirse en oro, y sin más los chicos terminan transformados frente a Solitar, quien tan solo dice que estaban en un buen lugar en el momento correcto. Ahora, de vuelta con Match y Denken, el primero dice que si Denken puede predecir cuándo usará su magia, entonces eso solo funcionará hasta que decida usar Diagols repetidamente. Es así que mientras Denken ataca dice que comenzará una guerra de desgaste, y le pregunta por cuánto tiempo podrá luchar, pues él en estas condiciones podría pelear al menos durante 3 días y 3 noches. Al escuchar esto, Denken sale volando de ahí a toda prisa, y al verlo Match se pregunta si trata de huir de su alcance, pero que es inútil, pues la velocidad a la que se extiende su oro sobrepasa la velocidad a la que puede volar. Sin embargo, Denken piensa otra cosa, y dice que debe salvar al menos a Frieren, pues si ella fuese convertida en oro sería el final para todos, y mientras acelera piensa que tiene 12 segundos, pero que si va a la máxima velocidad será capaz de hacerlo justo a tiempo. Pero justo en ese momento Solitar aparece frente a él atacándolo con sus espadas, y sin más las deja caer clavándoselas en la espalda, y el anciano se desploma en el suelo ya sin fuerzas. Sin embargo vemos que las espadas no lo atravesaron, y Solitar dice que desactivó la maldición inversa y permitió que su cuerpo se transmutara en oro para bloquear sus espadas. Y luego vemos a Denken en el suelo terminando de convertirse en oro, y tan solo piensa que ojalá en el futuro se pueda hacer algo. Es así que tras este suceso vemos de nuevo a Fern y a Stark convertidos en oro, al igual que todo a su alrededor, y como si eso no fuera suficiente también vemos a los pobladores que no alcanzaron a huir, y dentro del carruaje también a Frieren, la cual de igual manera quedó transmutada en oro, y ahora parece que las esperanzas para la humanidad se han esfumado por completo. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Match logra convertir en oro a Frieren y sus compañeros, tan solo dice que parece que ya ha terminado, y que se va de ahí, a lo que Solitar responde que fue bastante aburrido, y Match dice que eso es el pan de cada día para un demonio.
Sin embargo, en ese momento Solitar parece notar algo y Match le pregunta qué pasa. Sin embargo, Solitar solo le dice que hace un tiempo Aura, la guillotina, uno de los 7 sabios de la destrucción, fue derrotada por Frieren, y ella investigó los vestigios de esa batalla a partir del maná residual que encontró. Dice que hubieron muchos elementos que la intrigaron, pero que todos menos uno fueron triviales, ya que sorprendentemente Frieren deshizo exitosamente la magia de sumisión del ejército inmortal de Aura. Agrega que Aura estuvo luchando contra el grupo del héroe por 80 años, y Frieren observó su magia durante todo ese tiempo. Ante esto, Match dice que eso se le hace difícil de creer, pues están hablando de la magia de un sabio de la destrucción después de todo, y no cree que Frieren haya podido descifrar los principios tras su magia basándose únicamente en lo que aprendió durante ese tiempo. Solitar le responde que es posible, pero que no fue así, pues las magias ancestrales de los 7 sabios de la destrucción trascienden el intelecto y razón, y eso es un hecho inequívoco. Dice que hay diferencias biológicas en sus cuerpos como en sus cerebros, por lo que definitivamente es magia que no pueden manejar, y que esa es la naturaleza de las magias ancestrales que poseen los 7 sabios de la destrucción. Sin embargo, mientras es verdad que no podían entender los principios tras su magia, eso no significa que no puedan deshacerla, y que naturalmente debería haber formas para lidiar con un incidente, ya que incluso aunque no conozcas el proceso que lleva a ellos, e incluso si no conoces los principios que hay detrás, todavía es posible lidiar con ellos. Dice que esa gente creó botes antes de descifrar los principios de la flotabilidad, y controló esos botes usando velas sin saber los principios detrás del viento, e incluso construyeron embarcaciones sin entender los principios de las olas. Y por último dice que esa gente desde tiempo antiguo ha poseído la habilidad de enfrentarse a lo desconocido mientras siguen en la ignorancia, y esos resultados son producidos por la acumulación de las más primitivas y a la vez lógicas acciones, y a eso se le llama observación. Ante esto, Match se da cuenta de lo que Solitar quiere explicarle, y dice que Frieren ha analizado sus memorias, y se pregunta cuántas veces ha usado Diagols a lo largo de este siglo, a lo que Solitar responde que está segura de que esta guerra aún no ha terminado, ya que su enemiga es Frieren la asesina, y en cuanto lo dice vemos a la pequeña Frieren convertida en oro aún. El caso es que dentro de su mente Frieren tiene un recuerdo de cuando estaba atrapado en cierto lugar con su equipo original, y le dice a Himmel que es inútil, pues la barrera mágica del inmortal Bosé, uno de los 7 sabios de la destrucción, no puede ser rota por uno de ellos, y sin más declara que su aventura termina ahí. Ante esto, Himmel dice que la magia no puede ser realizada si no puede visualizarla, y le pregunta qué pretende hacer si se rinde ahí. Frieren le responde que rendirse y no poder visualizar son dos cosas distintas, y le pregunta si él puede destruir una nuez con sus manos, a lo que este responde que nunca lo ha intentado, pero cree que sí podría. Ante esto, Frieren ahora pregunta qué hay de un diamante, y si podría destruirlo con las manos, y esta vez Himmel se queda en silencio, por lo que le dice que justo ahora pensó que no podría hacerlo, y que tampoco puede visualizarse a sí mismo siendo capaz de destruir uno exitosamente en el futuro, y que eso es porque es demasiado irreal para un humano, y que justo así le pasa a ella. Sin embargo, en ese momento es interrumpida por Aizen, quien dice que él podría destruir un diamante con las manos. Frieren, al escucharlo, dice que cree que él sí podría lograrlo, pero ella no es un monstruo lo suficientemente fuerte como para destruir un diamante con sus manos, y esa es la diferencia entre Bosé y ella, pues no tiene lo necesario para destruir la barrera. Ante esto, Himmel toma su espada con más fuerza, y dice que en ese caso deberían visualizar que nada es imposible en este mundo, y sin más lanza un fuerte golpe contra la barrera, y le dice a Frieren que la dañó un poco, y que esto definitivamente no es indestructible, y luego Aizen dice que él también le dará un golpe, pues debería ser capaz de agrietarlo por lo menos, y ante esto Frieren decide pasar a la acción, y dice que ellos dos son realmente monstruos, y que no sabe cuánto tiempo le va a tomar descifrar esto, a lo que su otro compañero responde que estarán bien, pues usó un hechizo que les permite subsistir incluso sin alimento ni oxígeno, así que deberían ser capaces de esperar por 2 meses más, y al escuchar esto Frieren solo se pregunta si acaso solo hay monstruos ahí. El caso es que de vuelta al presente vemos que poco a poco el oro de Match comienza a deshacerse y Frieren vuelve a la normalidad, a la vez que dice que ha terminado de analizar sus memorias. Y luego, pasando a la acción, dice que Diagols de ahora en adelante ya no es más una maldición. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren logra deshacer la maldición del demonio Match, de inmediato usa lo aprendido para regresar a Denken a la normalidad. Y en cuanto se despierta, este le pregunta cuántos años han pasado, a lo que Frieren responde que en realidad fue solo 1 hora. El caso es que el anciano nota que algo lo rodea y se pregunta qué es, a lo que Frieren responde que es magia protectora, y que con eso Diagols ya no funcionará en ninguno de ellos dos.
Al escucharla, Denken se sorprende de que haya descubierto un método para contrarrestar Diagols, pero Frieren le dice que lamentablemente su situación es bastante seria, ya que restaurarla a la normalidad la mantuvo completamente ocupada, y Denken se da cuenta que así no pudo ocultar su presencia, y justo en ese momento los demonios aparecen detrás de ellos, y dice que ha pasado un largo tiempo desde que se encontró con enemigos tan hábiles como para no poder esconderte de ellos. Es así que los demonios se plantan frente a nuestros protagonistas en completo silencio. Y luego Match dice que no puede creer lo que está viendo, pues Frieren logró deshacer exitosamente su magia y declara que no puede permitirle vivir. En ese momento Solitar interviene y le dice a Frieren que es un gusto conocerla y se presenta como la gran demonio Solitar. Sin embargo, Frieren le responde que como ese nombre no le suena, no le importa, pero luego piensa que ella es la gran demonio que vio en sus memorias y que parece fuerte al nivel del mismísimo Match. El caso es que Solitar le pregunta si le permitirá tener una conversación con ella, a lo que esta responde que no tiene nada de qué hablar. No obstante, Solitar le dice que esto le permitirá vivir más tiempo, pues debe darse cuenta que está en desventaja. Ante esto, Frieren tan solo le dice que está tan conmovida que cree que va a llorar, y Solitar le responde que por cómo se ven las cosas parece que ya ha perfeccionado su metodología para contrarrestar Diagols, aunque no puede creer que lo haya logrado en tan solo 2 meses. Al escucharla, Frieren le dice que en realidad no pasó exactamente 2 meses analizando esa maldición, pues ella la experimentó de primera mano cuando se enfrentó a Match hace 6 siglos, pero el demonio dice que él no recuerda eso. Ante esto, nuestra protagonista le dice que ya se lo esperaba, pues ella fue uno de los tantos magos que lograron escapar luego de luchar con él. Dice que en ese momento fue terrible, pues solo regresar a la normalidad su brazo derecho después de que fue transmutado en oro le tomó 1 siglo, y ya que tenía verdaderos resultados desde entonces, tenía la confianza de que podría ser capaz de regresar su cuerpo a la normalidad, pero imaginó que le tomaría algo de tiempo. Al escucharla, Match se da cuenta que fue por eso que intentó provocarlo durante su reunión, y esta le responde que para mejorar la precisión de su magia para deshacer Diagols quería presenciar el momento exacto en que lo usaba. Ante esto, Match dice que es una locura, pues se arriesgó a pesar de que no tenía garantías de que podría restaurarse a sí misma si su cuerpo fuese convertido en oro, a lo que Frieren responde que era una apuesta fuerte, pero que él no mordió el anzuelo, y que simplemente la vigilaba, y eso la impresionó, pues si él creyera que su maldición es perfecta, eso definitivamente nunca habría sucedido, y que ahora que piensa en ello estaba atento a posibles cartas de triunfo, como la magia que utilizó Serie. Sin embargo, al final ese detalle fue suficiente para ella, y ahora sabe que Diagols no es completamente perfecta. Dice que la magia depende de la visualización, y que lo tuvo en cuenta mientras revisaba los recuerdos, y por eso observó que había una gran posibilidad de construir una teoría para perfeccionar la magia para deshacerlo, y ahora puede incluso devolver a la normalidad al dorado. El caso es que sin esperar ni un segundo más, Frieren se pone en posición de pelea, y dice que supone que ya escucharon lo que querían, y que ahora es momento de comenzar la batalla, y luego sin más lanza un potente ataque que Match esquiva haciéndose hacia un lado. Por su lado, Solitar se protege con su escudo, y pregunta si es en serio, pues incluso si Frieren logró contrarrestar Diagols aún se enfrenta a 2 grandes demonios, y sin importar si es posible o no, cree que su mejor opción sería retirarse momentáneamente, y justo en ese momento aparece Denken a su lado listo para atacarla. Mientras tanto, Frieren se protege también de los ataques de Match, mientras dice que le encantaría hacer eso, pero el riesgo es demasiado grande para simplemente escapar, y lo llama el enemigo de la humanidad. Al escuchar esto, Solitar le dice que eso es una forma bastante descarada de llamarlo, pues ella vio sus memorias, y se pudo dar cuenta que él desea coexistir con la humanidad desde el fondo de su corazón, al contrario de los demás demonios. Y sin más, en ese momento saca una espada y rompe la protección de Denken atravesándolo por completo. Ante esto, la mirada de Frieren se desvía un segundo hacia su compañero, pero eso le cuesta muy caro, pues Match aparece a su lado dando un rápido golpe y superando su defensa. Pero al final vemos que Denken solo recibió un pequeño corte, y Solitar le reconoce que tiene una buena reacción, pues pudo esquivarla, y luego vemos que de igual manera Frieren detuvo el ataque de Match sin mucho esfuerzo, y dice que Solitar tiene razón, pues durante el tiempo en que Match desea coexistir actúa diferente de esos otros monstruosos demonios. Luego, volviendo al suelo en un parpadeo, dice que esa es una parte de él que debería respetar, pues hasta donde sabe es el segundo demonio que ha llegado tan lejos para comprometerse con la humanidad, y ese es precisamente el por qué no puede entenderlo, pues cuanto más desea la coexistencia, más gente muere en sus manos. Ante esto, el demonio le pregunta qué problema hay con eso, pues si puede comprender a la humanidad eventualmente podrán llegar a la coexistencia, a lo que Frieren responde que tiene razón, pero le pregunta cuántas personas deberán morir hasta que lo logre. Dice que el rey demonio deseaba la coexistencia como él, y entonces devastó tantos países y personas que la esfera de la influencia de la humanidad ahora es solo 1/3 de lo que era en su apogeo, y sin más declara que su deseo llevará a la extinción a su gente.
Es así que preparándose para atacar de nuevo, Frieren dice que las personas no son lo suficientemente amables como para estar dispuestos a esperar hasta entonces, y que ha llegado el momento para la represalia de Match del Dorado. Al escuchar esto, Match de inmediato recuerda cuando el señor feudal de Weiss le dijo que un día seguro sería castigado, y tan solo dice que puede darse cuenta que está siendo juzgado como malo, y que no hay honor más grande, y le pide a Frieren que le muestre, pues cree que va a entender algo muy pronto. Sin embargo, en ese momento Denken le pide a Frieren que por favor le permita encargarse de Match, y este le pregunta si cree que puede ganar, a lo que Denken solo responde con una mirada, y ante esto la chica tan solo dice que en ese caso deberá encargarse de eliminar a Solitar, y esta tan solo le devuelve la mirada con una extraña sonrisa en el rostro. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. La increíble batalla entre Frieren y el gran demonio Solitar comienza con nuestra protagonista haciéndose para atrás intentando evitar las espadas del demonio. Sin embargo, al final se ve obligada a usar su magia defensiva, y luego, voltando hacia atrás, se da cuenta de que se están alejando bastante del Dorado, y que eso significa que se separó de Denken. El caso es que sin prestar atención a eso vuelve a atacar al gran demonio, pero ese se cubre de nuevo con su magia defensiva. Y al notar esto, Frieren dice que aunque ella esté ahí dándolo todo para detener los ataques de Solitar, este incluso tiene tiempo para alejarla de su compañero. Y luego, mientras cae al suelo evitando las espadas, piensa que es realmente poderosa. Sin embargo, Frieren tan solo vuelve al ataque mientras dice que incluso si se separaban no tenía intenciones de ayudar a Denken, y Solitar dice que es un poco cautelosa, y que incluso eligió el camino con las mayores posibilidades de ganar, y que lo hizo porque ella y su gente son mucho más habilidosos para coordinarse que los demonios después de todo. Y luego sin más vuelve al ataque lanzando sus espadas hacia Frieren, y esta vez una logra rozarla y hacerle un corte en la mejilla. Mientras se prepara para atacar de nuevo, Solitar le dice que puede darse cuenta que ella es una persona de corazón frío, y que a este ritmo Denken será eliminado, y una vez más lanza sus espadas creando una pequeña explosión de poder. No obstante, una vez más Frieren emerge entre el polvo deteniendo el ataque con su magia defensiva, y le dice que no lo cree, pues la mirada de Denken delataba que tenía intenciones de ganar, y por eso ha decidido confiar en él para que cubra su espalda, y luego se lleva la mano a la mejilla para limpiarse la sangre. Es así que Frieren ataca usando magia de rayos, y dice que justo ahora su deber es enviar definitivamente al olvido al gran demonio Solitar, pero esta le dice que eso es difícil de creer, pues él se está enfrentando a Match del Dorado, uno de los 7 sabios de la destrucción, y que él no perderá contra un mago humano simplemente porque no puede usar Diagols. Sin embargo, luego admite que ser descuidado y arrogante es un defecto de los depredadores, y es por esa razón que la mayoría de los demonios pierden sus vidas, pues a pesar de ser cazadores aún no han aprendido lo que significa ser cazado. Luego de esto ambas se observan por un rato en silencio, pero luego Solitar deshace sus espadas y desciende al suelo con calma, para luego decirle a Frieren que realmente le gustaría hablar con ella más tranquila, pero que la pelea es inevitable. Dice que la forma ideal de abordar eso para ella sería eliminarla con todas sus fuerzas, y luego ir a ayudar a Match en caso de que el peor escenario pudiera ocurrir. En cuanto dice esto, Frieren nota que el flujo de mana ha cambiado. El problema es que antes de que pueda reaccionar recibe un tremendo impacto que supera su barrera y le da directamente en el estómago. Es así que nuestra protagonista sale volando por el tremendo golpe que recibe, y Solitar tan solo le dice que ese es su hechizo más poderoso, y le pregunta si no lo encuentra irónico, pues ha alcanzado los límites de las investigaciones después de haber estudiado toda clase de magias, y aún así todavía usa un hechizo simple que solo expulsa maná, pero que esta es la forma más fácil de eliminar a una persona. El caso es que tras este golpe Frieren se eleva en el cielo sobre el bosque, y al verla Solitar le dice que los enemigos con gran mana realmente son muy resistentes, y que en ese caso solo necesita dispararle hasta que no pueda moverse, y una vez más Frieren recibe un impacto en el hombro, y mientras ve sus heridas tan solo piensa que no hay una gran diferencia entre el mana de ellas dos, por lo que una vez más pasa al ataque usando sus mejores trucos para intentar vencer a Solitar. Tras unos segundos de pelea, Frieren piensa que su control sobre el mana es prácticamente de otra dimensión, y que sus ataques son monótonos, pero atraviesan su magia defensiva de gran densidad como si se tratase de papel, por lo cual no será capaz de resistir esos incesantes golpes, y que dependiendo de cómo golpee incluso podría morir instantáneamente. Y luego, mientras la ataca de nuevo con sus rayos, dice que lo que es más molesto es que ella tiene una pared impenetrable formada con la misma densidad, y que a pesar de que es difícil para su magia ofensiva conectar tal como es, casi todo lo que ha usado ha sido anulado hasta ahora. Y justo en ese instante Solitar aparece de nuevo frente a ella cargando su ataque más poderoso, y lo siguiente que vemos es una gran explosión y a Frieren estrellada contra un árbol en muy mal estado, y tan
solo piensa que es por eso que desprecia a los grandes demonios sin nombre, pues a este ritmo terminará siendo sobrepasada. El caso es que Solitar se acerca a ella diciéndole que cree que pronto debería mostrar todo su poder, y al ver que Frieren no entiende por qué le dice eso, le explica que investigó el maná residual de su batalla con Aura, y que por eso ahora sabe que está conteniendo su maná, pero que aún así es realmente sorprendente para ella descifrarlo de primera mano, pues no siente ni la menor fluctuación de ella limitando su maná, y si no hubiese investigado de antemano está segura que tampoco lo hubiese visto, y por último dice que eso es algo que solo podría lograr a través de varios siglos de entrenamiento, y que está segura que le costó muchísimo lograrlo, y es realmente sobrecogedor. Ante esto Frieren solo le dice que habla mucho, y que seguro también es una chismosa. Sin embargo Solitar le dice que no le ha dicho a nadie más todavía, y probablemente si lo hiciera no le creerían, pues su restricción de maná casi no tiene defectos. Al escuchar esto, Frieren dice que definitivamente debe acabar con ella ahí mismo, y sin más vuelve a pasar al ataque mientras Solitar la esquiva, y dice que su aprendiz también era habilidoso en la restricción de maná. Sin embargo, todavía está lejos de la perfección, pero de igual manera reconoce que fue ella quien le hizo esa herida en el hombro. Le explica que sus compañeros lograron coordinarse irritantemente bien, y que está segura que esto fue fruto de sus entrenamientos. Al escuchar esto, nuestra prota dice que suena que Frieren se hizo más poderosa, y dice que seguro al igual que Denken quedó convertida en una estatua de oro en alguna parte del bosque. Pero justo en ese momento Solitar le dice que no, pues acabó con su vida, y al ver la sorpresa de Frieren le dice que de hecho los eliminó a ambos. Sin embargo, Frieren recupera la calma casi de inmediato, y dice que podría haber jurado que les enseñó a huir de cualquier gran demonio. El problema es que justo en ese momento Solitar aparece a su lado para dar el golpe final. Sin embargo, esta vez Frieren levanta la mano sin siquiera mirarla, y luego sin más el demonio recibe una gran cantidad de daño, y sale disparada contra el bosque causando una gran explosión. Y en cuanto logra ponerse de pie, solo ve a Frieren emanar una absurda cantidad de maná, mientras le demuestra que pudo copiar su hechizo más fuerte, y tan solo le dice que como es un hechizo tan simple, estaba segura que podría imitarlo. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren logra copiar el hechizo más fuerte del demonio Solitar, tan solo vemos cómo se acerca a ella lentamente, mientras el demonio le dice que eso fue magnífico, y luego sin más comienza a ponerse de pie, diciendo que a pesar de haber tenido innumerables conversaciones y experiencias, esta puede ser su primera vez enfrentando una batalla a muerte. Sin embargo, luego desaparece de su lugar en un parpadeo y aparece frente a Frieren preparando otro de sus ataques. No obstante, esta vez Frieren se hace hacia un lado en el momento exacto, y luego una vez más devuelve el ataque de manera exitosa, y Solitar sale volando de nuevo estrellándose contra los árboles del bosque. El caso es que tras un par de segundos de incertidumbre, Solitar emerge entre el polvo, y parece que esta vez va en serio, y tan solo sonríe con todo su poder rodeándola. Y luego, sin más, el bosque entero comienza a estallar por la potencia de sus ataques, convirtiéndolo en un auténtico campo de batalla. Es así que tras un rato vemos que ambas quedan una frente a la otra, y en cuanto enfocan a Frieren nos damos cuenta que está algo cansada, y luego piensa que el daño que le ha hecho es todavía demasiado superficial, y que la defensa mágica del demonio es realmente abrumadora, pues no sabe si será capaz de enfrentarse en una batalla de fuerza contra un monstruo como ese por la eternidad. Y justo en ese momento Solitar dice que a la larga esto se convertirá en una guerra de desgaste. El caso es que muy tranquila Solitar dice que de hecho hay algo que le gustaría informarle, a lo que nuestra prota responde que en serio habla demasiado y que es una verdadera pérdida de tiempo, pero luego piensa para sí que conseguir algo de tiempo para pensar no es tan malo. Por su lado Solitar le dice que le es familiar la humanidad, su sabiduría, valentía y su combinación de fuerzas, pues así han aprendido y evolucionado sus técnicas, por lo cual no tiene la arrogancia para creer que la humanidad nunca podría cazarla, y que por tanto para cuando ese día llegara ella se ha imaginado a sí misma rogando por su vida en lágrimas, y si ese día fuera hoy sería Frieren quien la juzgue. Es por esto que Solitar comienza a actuar y dice que lo siente, que va a cambiar y que no quiere morir, pues simplemente desea ser amiga de las personas. Sin embargo es interrumpida por Frieren, quien le dice que ya ha escuchado esas palabras innumerables veces. Al escuchar esto Solitar dice que es una prueba de que la mente de Frieren también es diferente a la humana, pues a pesar de que seres con apariencia humana le ruegan por su perdón, ella continúa eliminándolo sin siquiera escuchar sus súplicas, y que por eso ya no puede discernir quién de ellas es el verdadero monstruo. Ante estas palabras Frieren tan solo se queda en silencio muy seria, y Solitar le dice que esa expresión es mucho más encantadora, y que de seguro está muy molesta. Sin embargo, Frieren tan solo le dice que esto ni siquiera es una conversación, pues Solitar puede leerla como si fuera un libro abierto, y que esto se debe a que ella entiende la psicología de la humanidad mucho más que cualquier otro demonio que se haya encontrado hasta ahora, pero aún así está increíblemente lejos de poder coexistir con ellos.
Luego le dice que sus acciones se parecen a las de alguien que pincha a un animal encerrado para observar sus reacciones, y Solitar tan solo le pregunta cuál es su estado mental en este momento, a lo que nuestra prota responde que le tranquiliza tener a un demonio salvaje como ella siendo su oponente, pues por una vez en Eones puede terminar estos asuntos sin remordimiento. Y ahora pasamos a la ciudad del Dorado, en donde vemos a Denken atacar a Match con todo lo que tiene, y mientras esquiva los golpes el demonio se da cuenta que está aumentando su precisión. Ante esto decide arrancarse 2 cabellos y de inmediato los convierte en oro para lanzarlos directamente a Denken. Sin embargo, una vez más el anciano esquiva su ataque rápidamente, y al verlo tan solo piensa que está prediciendo más y más de sus ataques, y que su forma de luchar está cambiando en un tiempo demasiado corto. Sin embargo, luego se da cuenta de que lo que pasa es que el viejo Denken está recordando sus movimientos. Por su lado, Denken vuelve a pasar al ataque usando una enorme cantidad de magia, pero una vez más Match atraviesa el ataque como sin nada, y mientras lo hace piensa que eso no cambia el hecho de que hay una gran diferencia entre sus razas, y cuanto más se prolongue esta batalla, más favorable será para él. Y justo en ese momento Denken recibe un corte de lleno en el pecho. Ante esto, el anciano piensa que ninguna de sus técnicas logra golpearlo, y que es lo mismo que hace 50 años, por lo cual su magia nunca podrá alcanzar a Match, salvo por una excepción, y justo en ese instante Match recibe un rápido corte en el costado. El caso es que al ver a Match con una herida, Denken piensa que nunca creyó que esto fuera a funcionar, y el demonio pregunta qué velocidad fue esa, pues solo la atacó con un Soul Track, pero Denken no le responde, y tan solo piensa que es probable que sea tal como Frieren le explicó antes. Es así que tenemos un rápido recuerdo donde vemos a Frieren decir que el Soul Track es un hechizo relativamente nuevo para los elfos, y para quienes han vivido desde tiempos inmemoriales, por lo cual ella no tiene la suficiente experiencia para defenderse automáticamente usando sus reflejos, ya que cuando ella decide contraatacar el ataque ya fue lanzado, y en cuanto dice esto volvemos a la batalla, y vemos que eso es justo lo que le está pasando a Match. El caso es que mientras ataca, Denken piensa que no importa el gran mago que sea Match, ya que el Soul Track todavía es una magia insólita para él, a pesar de que es fundamental para magos humanos ya que existe desde que nacieron, y lo más importante es que Match no sabe nada, ya que ha estado sellado en el Dorado. Es de esta manera que Denken continúa atacando a Match, y de nuevo uno de sus ataques le roza la mejilla haciéndole daño, y al sentirlo el demonio solo piensa que esta magia ya no es la misma que conocía, y justo en ese instante Denken le dice que es a menudo llamada magia ordinaria defensiva, y que es hora de acabar con esto. Al escuchar estas palabras, el demonio solo sonríe, y dice que entonces su oponente es la historia mágica de la humanidad en sí misma, y que tiene razón, es hora de acabar con esto, a la vez que se quita la capa, y luego usando su magia la convierte en una lanza y declara que él es su maestro, y también el enemigo que debe derrotar. Y por último dice que realmente ha pasado una eternidad desde la última vez que se sintió de esa manera. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto el demonio Match convierte su espada en una lanza para enfrentar a Denken, de inmediato la clava en el suelo diciendo que él es su maestro, y también el enemigo que debe derrotar, y que si así lo desea él cumplirá con el rol de ser su oponente. Y luego por último declara que él es Match del Dorado, parte del ejército del rey demonio, y uno de los 7 sabios de la destrucción, y avisa que está a punto de atacar. Es así que en cuanto dice esto, el poder comienza a remolinarse a su alrededor de manera simplemente impresionante, y luego sin más se lanza hacia Denken, que lo esquiva saltando hacia atrás en el momento exacto. Y mientras lo hace, piensa que esta forma de luchar no se parece a ninguna que el demonio haya usado antes, pues esto es un ataque masivo a través del uso de una infinidad de láminas de oro, y que un golpe directo lo destruiría completamente. El caso es que moviéndose aún más rápido, Denken aparece detrás de Match y lanza un ataque, pero esta vez el demonio se cubre con facilidad, y Denken se da cuenta que no puede golpearlo, por lo que ahora es su turno de cubrirse del nuevo ataque de Match usando su magia defensiva. Pero al final este ataque sí que logra romper su escudo, y lo impacta directamente mandándolo al suelo en muy malas condiciones, y tras un par de segundos comienza a pararse mientras deja un rastro de en el suelo. Es así que a duras penas manteniendo la conciencia, Denken piensa que a pesar de que solo fue un golpe ligero, pulverizó su defensa mágica, y supera por mucho el reino de la magia ofensiva, por lo que se pregunta exactamente contra qué se enfrentó Match para dedicar su vida a un estudio tan meticuloso, y que no puede creer que se haya anticipado a una batalla mágica de esta era. Y luego, observándolo totalmente calmado, listo para el siguiente encontronazo, reconoce que es el ápice de la magia que ningún hombre puede soñar siquiera en alcanzar, y que esa es la verdadera naturaleza de los 7 sabios de la destrucción. Sin embargo, llenándose de valor, Denken se arranca la lámina de oro que se le clavó en el pecho, y tan solo piensa que todavía sigue vivo, y puede luchar.
Ante esto el demonio vuelve a pasar al ataque sin dudarlo, pero ni un segundo, y una vez más el anciano salta para evitar el impacto, y mientras lo hace piensa que no puede predecir sus movimientos usando detección de maná, pues es demasiado lento para hacerlo después de un ataque, y ante esto se obliga a concentrarse y a no pasar por alto ningún movimiento de preparación, y que sabiendo de sus limitaciones debería ser capaz de por lo menos hacer eso. El caso es que mientras continúa evitando golpes piensa que Frieren creyó en él y le confió el cuidado de su espalda, por lo que definitivamente va a derrotar a Match ahí mismo. Y justo en ese momento el demonio le dice que realmente no sabe cuándo darse por vencido. Ahora, de vuelta a la batalla de Frieren, la vemos esquivar ataques de Solitar mientras esta le dice que parece que mantiene su distancia para ganar algo de tiempo, y le pregunta qué es lo que está planeando. Y justo en ese momento Frieren la ataca de nuevo con un Soul Track, pero el demonio logra cubrirse en el último segundo de manera efectiva. Es así que con la misma sonrisa de siempre Solitar dice que esa fue la magia asesina Soul Track y que la humanidad adora usar ese hechizo, y que es extremadamente genérico y aún así ofensivamente superior, pues fue tan hermosamente construido y pulido que incluso la humanidad puede entenderlo y utilizarlo, y ahora se ha vuelto la pieza central de la magia humana, y es la magia que ha eliminado a más personas en las guerras de los países del sur, y que incluso el gran anciano sabio de la corrupción de seguro está embelesado en las profundidades del infierno. Al escuchar esto, Frieren le pregunta cómo es que sabe de la muerte de ese gran sabio, a lo que Solitar responde mientras ataca de nuevo que le gusta conversar con las personas, y que muchos le han contado historias sobre él, y que quizá alguna de esas personas con las que conversó sean conocidos de Frieren. Al escuchar estas palabras, nuestra protagonista tan solo piensa que ahí va de nuevo el típico acercamiento de un demonio induciendo agitación a través de sus palabras, y como son palabras su mente intenta encontrarle un significado, y la verdad eso la enfurece, pues su primitividad lo vuelve una estrategia efectiva en batalla, y se puede dar cuenta que Solitar es una experta en eso, pues escoge sus palabras cuidadosamente, y se pregunta cuántas personas ya ha eliminado hasta hoy para alimentar su aprendizaje. El caso es que mientras Frieren ataca de vuelta, Solitar le dice que ya debe de haberse dado cuenta que esto no va a servirle para conseguir algo de tiempo, pues los demonios ciertamente pueden ser ignorantes sobre la magia humana, pero no son ignorantes como si estuviesen malditos a nunca ser capaces de entender la estructura de un encantamiento, y que el Soltad adoptado por el sistema de magia humano no es una excepción, y que ya que no tomará mucho tiempo analizarlo si va a acabar con ella, lo mejor es que sea pronto. Y en cuanto dice esto, vemos que Denken lo da todo para golpear a Match con el Soul Track, y Frieren hace lo mismo esperando poder dar un golpe efectivo. El problema es que Solitar sigue defendiéndose como si nada, y dice que al menos de esta forma no será capaz de alcanzarla, a lo que Frieren responde que al principio ella también pensó que eso era verdad, pero esa herida en su hombro ha estado molestándola constantemente, y sin más vuelve a atacar apuntando directamente hacia el hombro del demonio, y parece que logra darle, a la vez que dice que entonces la respuesta es un Soul Track altamente concentrado después de todo. Sin embargo, Solitar emerge entre el polvo de nuevo ilesa, y dice que eso es correcto, pero que ya no es un hechizo nuevo para ella, y tan solo tenemos otro cuadro del demonio protegiéndose con un escudo de maná. Al ver esto, Frieren piensa que ese demonio incluso puede realizar la hazaña de crear un escudo de maná, y también tiene un tiempo de reacción inconcebible, pero que el hecho de que haya bloqueado ese ataque significa que podría ser un golpe que puede hacer daño, y que por eso debe apuntar a una apertura del demonio a gran velocidad, y al pensar en esto inevitablemente Fern llega a su mente, y luego recuerda cómo Solitar le dijo que los eliminó a ambos, y tan solo piensa que no tiene ninguna base para afirmar que eso es mentira, y que así de poderosa es Solitar. Sin embargo, luego dice que no hay tiempo para preocuparse por eso, y recordando a Himmel dice que él seguro hubiese creído en sus camaradas y les confiaría a su espalda hasta el amargo final, y que supone que no hace ningún daño una apuesta como esa de vez en cuando. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren recuerda a Himmel para darse ánimos y seguir su batalla contra el gran demonio, Solitar tan solo dice que supone que no hace ningún daño una apuesta como esa de vez en cuando. Sin embargo, antes de ver el desenlace de esa pelea, pasamos con Match y Denken, y vemos que el primero sigue atacando con sus láminas de oro sin parar. Por su lado, Denken, mientras esquiva como puede, piensa que el ataque se está volviendo más intenso, y sin más se eleva en el aire para poner distancia entre los dos, a la vez que piensa que aún puede responder, y que todavía puede observar sus movimientos tranquilamente. Pero que eso lo sorprende demasiado, pues no pensó que pudiera llegar tan lejos, ya que Match es un mago demasiado poderoso que existe en un plano mucho más alto, pero aún así todavía hay un lado de él que piensa que no ha sobrepasado sus impresiones.
Luego, mientras esquiva de nuevo, piensa que sus memorias de cuando era joven son muy misteriosas, pero que está seguro que en ellas los adultos evidentemente parecen adultos, y Mach un maestro al que nunca sería capaz de derrotar. El caso es que mientras ataca de nuevo con un Soul Track, Denken piensa que él realmente creía que no sería competencia para el demonio, y que no tendría ninguna oportunidad de ganar. Y justo en ese momento uno de sus ataques logra superar la defensa del demonio y le da directo en el hombro. Y al ver esto, Denken solo dice que sin embargo puede que aún tenga la oportunidad más rara de todas. Pero justo en ese momento Mach se prepara para lanzarse al ataque, y luego en el siguiente cuadro vemos como el báculo del anciano es partido a la mitad por la lanza del demonio. El problema es que el ataque continúa y atraviesa también a Denken, que tan solo puede mirar a Mach directamente a los ojos. Es así que Mach retira la lanza con un rápido movimiento, casi acabando con la vida de Denken, y este tan solo se deja caer al suelo mientras dice que al menos quería llegar a un empate. Y al verlo así, Mach tan solo piensa que está seguro de que apenas puede hablar ahora, pero que aún así parece que todavía no ha perdido su voluntad de luchar, y sin más le dice que desafortunadamente este es el final para él, y se prepara para eliminarlo de una vez por todas. Sin embargo, antes de ver qué pasará aquí, volvemos con Frieren y Solitar, y justo en ese momento el hechizo del dorado se rompe liberando la zona por completo de la maldición de Mach. Es de esta manera que en cuanto eso sucede, los pájaros comienzan a cantar de nuevo, y la gente que había sido transformada en la ciudad de Waze vuelve a la normalidad sin entender muy bien qué ha pasado. El caso es que en cuanto la ciudad vuelve a la normalidad, también lo hace la lanza de Mach, que vuelve a ser una capa, y al notar esto el demonio voltea confundido viendo la ciudad de vuelta a la normalidad, y tan solo dice que no puede ser que Frieren lo haya logrado. Pero justo en ese momento es atravesado por el ataque de Denken, que le da directamente en el pecho, y en cuanto voltea la mirada de nuevo el anciano solo dice que finalmente mostró su primera apertura, y el demonio no puede hacer más que tocar el enorme hoyo en su pecho. Es así que Mach dice que es absurdo que lo hayan golpeado con un Soul Track altamente condensado, y que no puede creer que haya bajado su guardia. Luego le pregunta por qué esperó hasta ahora si tenía un hechizo con tal poder, y Denken le responde que le enseñó que la verdadera carta de triunfo solo debe ser usada una vez que se haya asegurado la posibilidad de victoria. Y sin más declara que él y su maestro han llegado a un empate, a la vez que los vemos a ambos cubiertos de sangre a punto de perecer. Ahora, de vuelta con Frieren, esta dice que ha terminado su análisis, así que el dorado debería haber regresado a la normalidad. Ante eso, Solitar le dice que es una verdadera sorpresa enterarse que continuó analizando el dorado mientras batallaba con ella, pero luego se pregunta por qué lo hizo, pues aunque fuese a afectar la batalla de Denken contra ella, sigue en desventaja. Sin embargo, en ese momento se queda en silencio y parece comprender algo, y justo en ese momento Frieren dice que es demasiado tarde y que esto se acabó. Y sin más, el demonio recibe un impacto directamente en el pecho que la atraviesa por completo, y para cuando voltea hacia el origen del disparo, se encuentra a Frieren flotando desde el cielo después de haber disparado. Y Frieren tan solo dice que hizo un buen trabajo. Es así que sin poder aguantar más, Frieren se desploma y es atrapada por Stark, quien le pregunta si está bien, y esta tan solo le responde que ya ha agotado todo su maná. El caso es que Solitar dice derrotada que se fue un tiro de largo alcance desde fuera de su rango de detección de maná, y que fue realmente inesperado y a la vez magnífico, y sin más se queda en silencio mientras Frieren se prepara para eliminarla por completo. Y mientras lo hace recuerda una vez más a Himmel derrotando al inmortal Bose, y cómo le dijo que él solo le estaba prestando atención a Frieren porque ella fue quien rompió su barrera, y nunca le puso atención a los demás, por lo que su mayor error fue despreciar a los humanos. Y por último tan solo le dice que no tome a la humanidad a la ligera. Es así que de vuelta al presente Solitar dice con sus últimas fuerzas que nunca creyó que ella cometería un descuido de tal magnitud. Y Frieren tan solo le pregunta si no va a rogar por misericordia, y al escucharle el demonio le pregunta si quiere que lo haga, pero nuestra protagonista le dice que no con la expresión más despreocupada del mundo, y sin esperar ni un segundo más le elimina con un potente hechizo, y mientras se desvanece en la nada tan solo dice que parece que Denken y Mach también han llegado a una conclusión, y que no cree que el anciano necesite su ayuda ahora. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren logra romper la maldición del dorado, todo regresa a la normalidad de inmediato, y Solitar es atravesada por un Soul Track de Fern, y luego sin piedad alguna nuestra protagonista la elimina con un potente hechizo. El caso es que mientras esto sucede en la ciudad fortificada de Waze, Denken le dice a Mach que han llegado a un empate, y luego sin poder resistir más cae desmayado al suelo. Y ante esto Mach tan solo se da la vuelta para irse de ahí lentamente apoyándose contra una pared.
Es así que mientras camina, Match piensa que debe darle la vuelta a esto, pues Frieren aún está viva. Sin embargo, tras caminar un poco, llega a una gran calle en donde toda la gente de Waze hace su vida tranquilamente, sin comprender que pasaron años convertidos en oro. El caso es que al verlo la gente le pregunta qué rayos está pasando y por qué está herido, a lo que este solo responde que está bien, y rápidamente se cuela por otro callejón para que no lo vean en ese estado. Es así que dejando un rastro de sangre el demonio continúa caminando, e intenta ubicar a Solitar, pero casi de inmediato se da cuenta que ella ha muerto. Es de esta manera que Match recuerda una conversación con Solitar en la que le pregunta por qué lo está ayudando si cree que eso de la coexistencia es una locura, a lo que esta responde que simplemente pensó que podría hacerlo recapacitar. Luego le dice que aunque parece detestarlo, el gran rey demonio tiene una creencia similar a la suya. Sin embargo, la búsqueda de esa coexistencia por parte del rey solo provocó una guerra contra la humanidad. Dice que no hubo nada agradable de eso, y que al contrario de conversar o experimentar con la humanidad es improductivo, y además todos sus amigos murieron, así que la idea de la coexistencia en definitiva es peligrosa, pues solo un poco más y los demonios habrían sido exterminados por la humanidad y se hubiesen extinto. Sin embargo, Match tan solo le dice que no le ha respondido, y que si ese es su argumento solo lo elimine ahí de una vez, pues eso sería mucho más rápido que convencerlo de reconsiderarlo. No obstante, Solitar tan solo lo observa con una enigmática sonrisa, y luego le dice que le ha estado mintiendo, pues en realidad fue ahí con la intención de eliminarlo. Sin embargo, confiesa que estaba asustada de luchar contra él, y no es lo suficientemente excéntrica como para arriesgar su vida intentando extender la existencia de su raza, y que no importa que tantas veces Match le dé vueltas en su cabeza o que tan hereje o anormal pueda parecer ella, al final todavía son demonios, y que eso lo incluye también a él y al gran rey demonio Slash, pues aunque sus formas difieran, poseen cualidades demoníacas de las que no pueden escapar, y mientras Match entienda eso es suficiente por ahora. Es así que volvemos al presente, en donde vemos a Match aún caminar con dificultad, mientras piensa que desde que se colocó el brazalete de la soberanía nunca pensó que estaría asustado de la muerte. Dice que creyó que si lograba adquirir emociones desconocidas, si pudiese ser castigado, o si pudiese lograr la coexistencia le daría la bienvenida a la muerte sin problemas, y aún así ahora se encuentra valorando su vida y escapando desagradablemente justo como otros demonios. Sin embargo, luego se detiene, y se pregunta hacia dónde está escapando exactamente, y sin saber qué más hacer sigue caminando pensando que su mana no deja de fluir fuera de su cuerpo y que ya pasó el punto de no retorno. El caso es que justo en ese momento se topa con el señor feudal de Waze, quien tan solo lo observa directamente sin decir ni una sola palabra. Es así que sin dudarlo Match se pone de rodillas frente a él y el señor feudal le pregunta qué es esa herida, a lo que el demonio responde que parece que el momento de su castigo también ha llegado. Es de esta manera que el demonio no puede hacer más que dejarse caer contra la pared y el señor feudal se pone a su lado a la vez que saca un cigarrillo. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, le ofrece uno a Match y al ver que este ya no se puede mover se inclina a su lado para darle uno y prenderlo en su boca. Es así que ambos se quedan en silencio por unos segundos con el humo acompañándolos, y luego Match dice que aún no logra comprender una cosa. Al escucharlo el señor feudal le dice que lo siente, pues no puede ayudarlo incluso aunque le prometió que lo acompañaría hasta el fondo del infierno hasta que encontrara las emociones que buscaba, pero que aún así esas palabras fueron genuinas, a lo que el demonio responde que ya lo sabe. Pero justo en ese momento Denken aparece al fondo de la calle caminando lentamente, y al verlo Match dice que él realmente es de los que no se rinden, y el señor feudal lo reconoce como Denken. El caso es que al ver a Denken cada vez más cerca, Match le dice que no camine más o eliminará a ese hombre, y al escucharlo el señor feudal solo dice que puede darse cuenta que Match está más allá del punto de redención, y sin más le pone la mano en su hombro en señal de despedida, y luego se acerca a Denken y le dice que por favor acabe con su miseria de una vez, y sin más lo siguiente que vemos es una gran explosión. Luego a los dos ancianos frente a los restos de Match, y por último el brazalete de la soberanía sobre sus cenizas, mientras el señor Glock dice que juntos pasaron un tiempo realmente maravilloso. Luego de que Denken logra vencer al demonio Match, tan solo vemos las cenizas de este con el brazalete de la soberanía, y sin más los días pasan, y Denken despierta en la habitación de un hospital. De inmediato el anciano pregunta cuánto tiempo ha dormido, y un sujeto le responde que 3 días, y sin más se retira diciendo que llamará al señor feudal Glock. Mientras espera, Denken observa por la ventana, y ve como la gente hace su vida normal, por lo que llega a la conclusión de que él le ganó a Match. El caso es que minutos después llega el señor feudal de Waze, y al verlo lo llama suegro, a lo que este responde que Frieren ya le ha contado toda la historia, y que le dijo que se pasará de vez en cuando, pero nunca se imaginó que le tomaría medio siglo, y por último agrega que hizo un gran trabajo salvando a Waze.
Ante estas palabras, Denken se queda en silencio por unos segundos, y luego dice que no fue algo hecho solo por un hombre, a lo que Glock responde que lo sabe, y que ha sido bendecido con unos maravillosos compañeros. En cuanto dice esto, pasamos a la sala en donde descansan Frieren y sus compañeros, y vemos a Stark haciendo flexiones mientras dice que su condición ha mejorado considerablemente, y luego al notar que nadie dice nada pregunta si lo van a llamar monstruo de nuevo o algo así, y luego dice que solo lo rompieron en pedazos esta vez, así que no son realmente heridas mortales, y que como les ha dicho este tipo de cosas son normales para un guerrero. Sin embargo, Frieren y Fern tan solo susurran cosas, y al verlas así, Stark les grita que dejen de reaccionar así, pues ha sido la más hiriente hasta ahora, y Frieren tan solo dice que esto no podría ser considerado normal para un guerrero. Y luego sin más se pone de pie, y dice que parece que Stark es capaz de moverse de nuevo, así que le pide ayuda con las compras del día siguiente. Y al escuchar esto, Fern se disculpa, pues ella aún necesita tiempo para recuperarse, a lo que Frieren responde que no se preocupe, y que más que otra cosa está agradecida de que puedan tomarlo con más calma ahora. Luego le dice que hace medio siglo este pueblo vendía grimorios y artículos mágicos famosos, y que por ahí encontró un cuerno de dragón oscuro, y sin más lo saca de una bolsa, y dice que ese es un material precioso que creía imposible de obtener, y que ahora está bastante feliz. Ante esto, Fern solo dice que está despilfarrando dinero de nuevo, y Stark agrega que desprende una aura inmensamente oscura, y pregunta si no es dañino para el cuerpo, a lo que Frieren responde que no tiene ni idea. Es así que marchándose de ahí, Frieren les dice que se tomen su tiempo para sanar, y que a veces situaciones como estas tampoco son tan malas, pues ellos lo hicieron bien esta vez, y está segura de que no hubiese tenido otra oportunidad si ellos no hubiesen estado con ella. El caso es que el tiempo pasa, y vemos a Frieren pasar los días con Stark en el pueblo hasta que Fern se recupera, y cuando por fin llega el momento los vemos despedirse de Denken, quien le da un fuerte apretón de manos a nuestra prota. Luego los vemos despedirse también del señor feudal de Weiss, y Frieren dice que ya han descansado lo suficiente, a lo que Glock responde que es buen momento, pues en unos pocos días el pueblo estará agitado una vez que el enviado de la capital llegue, pues los malvados actos de los nobles de Weiss han sido expuestos, y él es uno de ellos. Ante esto, Frieren dice que se ve bastante feliz a pesar de eso, y Glock responde que le hizo una petición a Denken, y que fue que se volviera un gran mago imperial que pudiese influir incluso en el país. Es así que tan solo declara que finalmente ha llegado el momento en que la justicia sea servida, y nunca había estado tan feliz, y tan solo dice que todo eso fue gracias a que Frieren luchó junto a Denken y salvó a Weiss, y por eso tiene su gratitud. Luego, antes de que se vayan, dice que no tiene la intención de resentir la muerte de Match, pues ese fue el final perfecto para ese sinvergüenza, y al final se dispersó magníficamente hacia el olvido, y que si ella no hubiese restaurado el dorado nunca hubiese alcanzado ese final, y seguramente hubiese resultado en un final aún más trágico, y que por eso tiene su gratitud, y eso no es una mentira. Es así que el señor feudal les pide que les permita ir a despedirlos, y que llamará a Denken también, pero Frieren le dice que ya se han despedido de él, y además no cree que sea bueno entrometerse cuando está visitando la sepultura de su esposa. Y en cuanto lo dice, vemos a Denken despedirse mientras dice que hasta el final esa fue una vista insoportable para él, y sin más por su cabeza pasa todo lo que vivió a su lado. Y por último solo vemos a Frieren y a sus compañeros partir de la ciudad fortificada de Weiss hacia una nueva aventura. Y así, con Frieren y sus compañeros resolviendo el caso del Dorado, y con los grandes demonios Match y Solitar derrotados, es que llegamos al final de este resumen de la temporada 3 de Frieren. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.